Muy buenas noches. Estamos ya prácticamente en fiestas y les deseamos, bueno, pues evidentemente unas felices fiestas. Nosotros vamos a realizar desde este momento y hasta las 11 de la noche, bueno, pues la tertulia ciudadana de Canal 33. 2 horas de televisión en directo desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches. Un clásico en los fogones madrileños y sobre todo yo se lo aconsejaría para estas fiestas, para estas celebraciones, para estos eventos. Hoy, último programa de este año 2014, que muchos estamos deseando que acabe y que llegue ya el 2015, pero como siempre cargados de actualidad. Me piden que haga una mención especial a la Asociación de Vecinos de Orcasitas, vecinos que están luchando por un barrio mejor, que lo llevan reclamando tiempo, que han ido hasta la Puerta del Sol y que seguirán, bueno, pues luchando por mejorar el barrio. Esos vecinos de Madrid, ahí están. Y dicho esto, en nuestra tertulia en llamas, pues arderá un miércoles más la plaza. Buenas noches, Ricard. Muy buenas noches, Enrique. Como cada semana esta plaza va a arder bastante. Hoy tenemos muy buenos tertulianos, tenemos temas interesantes como el de Cuba, como el de el subsidio de 426 euros y los sindicatos, que lo vamos a unir todo un poco. Y además acabaremos esta tertulia en llamas haciendo un resumen del año 2014, que ha sido un año, como poco, muy interesante. Como siempre, arderá la plaza. Y Ricard, yo te haría desde aquí una pregunta. ¿Has hecho alguna vez algún monólogo, aunque sea en el coche conduciendo? Alguno que otro, pero soy mejor periodista que humorista, así que la verdad que prefiero dejarlo a los profesionales, esto del humor. Pues hablando de profesionales, tenemos uno ya por aquí en el plató, que le entrevistaremos, José Andrés, en cuestión de segundos. También otro de los temas que vamos a tratar en la tertulia, en este caso local de Madrid, es el deterioro de los servicios públicos adjudicado a las grandes empresas del país. Pues cada vez en Madrid funcionan peor, por lo visto, servicio de jardinería, de mantenimiento de alumbrado, de recogida de residuos urbanos. Eva, ¿es así? Pues sí, así es, Enrique. Bueno, me veis muy bien acompañada, pero en la segunda parte del programa estaré mejor acompañada, porque van a estar con nosotros pues, los jardineros y los responsables de la limpieza de Madrid. Ellos nos van a explicar pues, qué está pasando pues, con el tema de las basuras. Acabamos de tener una huelga en Madrid-Río y hay varios barrios pues, que tienen problemas en la recogida de basuras. Nos van a explicar por qué está pasando esto y también qué posibles soluciones hay. Para ellos remiten a la remunicipalización, una palabra muy complicada que consiste en devolver a los ciudadanos los servicios públicos. Nos contarán de qué se trata. Gracias, Eva, también en la segunda parte del programa. Como siempre tendremos un libro recomendado y en este caso agárrense, Dossier Negro. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Enrique. Pues vamos a cerrar el año con una entrevista que nos hace una recopilación de los crímenes más sonados de España. Su autor no solo nos va a desvelar la historia de estos crímenes, sino que nos va también a contar si cualquiera puede llegar a ser un asesino, qué hay detrás de la mente de un asesino y si lo paranormal coquetea con los crímenes. Después lo vemos, Enrique. Gracias, Ricard. Bueno, y importante, ya saben, este programa es interactivo, mucha atención a las redes sociales, el hashtag Tertulia33, Eva al teclado con Santa Claus.
Efectivamente, así es, a ver si nos trae la magia de la Navidad, ya que lo tenemos aquí puesto. Como ha dicho Enrique, las redes sociales están abiertas. Si mandan sus comentarios, sus opiniones sobre la tertulia de Llamas que va a presentar Ricard, pues las leeremos en directo, pero para eso hay que participar bajo el hashtag tertulia33. Así que anímense, que las leeremos aquí. Pues nosotros vamos a empezar enseguida y enseguida además nos metemos en el mundo de los monólogos con José Andrés. Es en nada, así. Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en La Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos, ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas 914786054. Bueno, como decía Ricard, los monólogos mejor en manos de profesionales, aunque yo juraría que todos los hacemos, pues yo no sé si delante de un espejo, en el coche, pero vamos a hablar de monólogos. Está aquí con nosotros José Andrés, especialista, monologuista, que se dice, ¿no? Sí, buenas noches. Profesional, por lo menos, con lo cual no es poco con los tiempos que corren. ¿Cómo definirías qué es un monólogo? Un monólogo, sin ninguna duda, es un espectáculo teatral, porque al fin y al cabo lo que hacemos es contarle historias al público. Lo que pasa es que, pues, reducido seguramente a la mínima expresión, porque donde siempre hay decorado, sonidos, no sé qué, el monólogo no tiene otra cosa que una persona hablando. Es un género que viene muy de Estados Unidos, del stand-up comedy. Y aquí, como normalmente en España hemos llegado un poquito tarde, y el mundo del monólogo es contarle historias a la gente, sobre todo para que la gente se ría, ya buscando la comedia. Al fin y al cabo, los monólogos normalmente no tienen otro objetivo, por lo menos la nueva ola, como si dijésemos, que hacer reír a la gente y que la gente se lo pase bien. Una de las cosas, yo preparando el programa, estábamos buscando, bueno, pues documentación de monologuistas y bueno, actúas, ¿cómo naces tú al mundo del monólogo? A mí siempre me ha gustado mucho hacer estar en el escenario, hacer cosas, canciones. Tengo una chirigota en mi pueblo natal, con lo cual siempre... ¿De dónde eres? De Campo de Criptana, de Ciudad Real. Sitio manchego, por excelencia. Recomiendo Los Molinos, si algún día va por ahí alguien. Y entonces, ¿viste que tu salida era el monólogo? Claro, yo tampoco sabía que existía un circuito de monólogos como tal. Hasta que, bueno, yo cogí, tenía unos textos escritos que habíamos hecho allí en el teatro, en mi pueblo y tal, lo mandé a Paramount Comedy, que es ahora Comedy Central, que es el canal que sirve como trampolín, o que nos ha servido de trampolín a muchos de los que ahora nos dedicamos a esto. Les gustó más o menos un poco lo que hacía y de que te das cuenta, pues sobre todo hace unos años, incluso más, cuando todavía estábamos en las vacas gordas, había un montón de locales, ahora sigue habiendo muchos locales, pero evidentemente algo ha bajado, y de que te das cuenta tienes un montón de actuaciones, de aquí para allá, tan pronto estás en Valencia como que estás en el País Vasco, como que estás en Andalucía, y poco a poco, si es que al fin y al cabo la comedia te hace rodando, o sea, evidentemente no existe otra manera de crecer que actuar y escribir. ¿El humor es igual en todos los sitios? Yo creo que no, por igual que no es igual para todas las edades, pero creo que también nuestro trabajo como profesionales es intentar crear un producto que intente hacer reír al máximo número de gente posible. Luego ya hay gente que se especializa más en según qué sector, pero evidentemente pues lo que sí tienes que buscar también es referentes que a la gente le suenen. Si empiezas a hablar de referentes de cosas que solo conoces tú, yo por ejemplo cuando empezaba tengo textos escritos sobre la vendimia.
yo soy de un lugar eminentemente viticultor, pero claro, si te vas a contarlo a la calle Hermosilla, no es tan común, con lo cual hay que buscar cosas que la gente medio entienda. Actúas todos los viernes en Gran Vía, en la Chocita del Loro. Correcto. ¿Con qué se ríe más la gente? ¿Política, deportes, sociales, ridículos generales? A la gente nos gusta muchísimo reírnos de nosotros mismos cuando no sabemos que están hablando de nosotros mismos. O sea, eso ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues que es muy divertido, por ejemplo, yo tengo un bloque que hablo sobre lo torpes que podemos ser los hombres cuando vamos a comprar, pero claro, lo hablo como si el torpe fuese yo, con lo cual la gente se ríe mucho de lo torpe que es José Andrés, cuando en realidad todos somos muy torpes y todos necesitamos un montón de ayuda. En España todavía nos falta un poquito, y se ve clarísimamente con los políticos, todavía nos falta muchísimo encaje, los políticos son muy poco cómicos o muy poco encajadores de comedia o de chistes, o se prestan a tal, parece que todo es motivo de herir o todo es motivo de descalificar, y al fin y al cabo la comedia no sirve nada más que para un poco igualarnos a todos. Ojalá aprendiéramos mucho de Estados Unidos, donde en campañas electorales llegan políticos que se juegan ser prácticamente el presidente del mundo y se van a programas de comedia a reírse de sus propios fallos. Eso es lo que me... Y ya si metes un político en el hipermercado a comprar... Eso ya puede ser una catástrofe. El otro día leí una frase de Woody Allen que me gustó mucho, y es como: llegó el mago, agitó la varita, hizo desaparecer el hambre, llegó el mago, agitó la varita y hizo crecer el sol. No lo cito sexualmente, pero es algo parecido. Llegó el mago, agitó la varita y todo el mundo fue feliz, y llegó el político, agitó la varita y hizo desaparecer al mago. O sea, me parece que eso es un poco por desgracia, un poco lo que los políticos... En Gran Vía, cuando en la Chocita del Loro, ¿qué es lo que te pide, supongo, en el contacto con el público, porque tienes contacto con el público, qué es lo que te piden, digamos, más, o qué agradecen más? Yo me encanta interactuar con la gente. Yo tengo un bloque de monólogo, de texto, lógicamente escrito, donde hablas de un montón de cosas, pues de diferencias de hombres y mujeres, de lo que hablábamos antes, de la diferencia entre la gente que hemos hecho la EGB y la gente de ahora que ha hecho la ESO, que también hay un salto cultural bastante importante. Me incluyo en los de la EGB. Pero a mí me gusta muchísimo interactuar con la gente, o sea, que la gente te cuente sus historias y a partir de ahí ir un poco ensartándolas. O sea, haces hablar al público. Yo intento hacer hablar al público, sí, siempre desde el respeto, siempre en mi espectáculo. ¿Qué le preguntarías? Mira, aquí tenemos varios tertulianos. Yo normalmente siempre hago dos preguntas, y es el nombre y luego en qué trabajan. Por ejemplo, creo que Ramón está por ahí, pues hacerte con un nombre. Ramón, si me tuvieses que contar tu trabajo, ¿cuál sería? Mi trabajo de ahora, el que estoy, pues trabajo en la Asamblea de Madrid y soy parlamentario de UPyD, y mi trabajo consiste, la verdad, en tratar de llevar iniciativas a la Asamblea que puedan interesar a los ciudadanos y en tratar de cambiar todo lo que está mal en este momento en el país. A veces no es fácil, porque cada vez que tratas de poner alguna cosa un poquito complicada, pues quienes tienen la mayoría te lo vetan y te impiden hasta hablar de ello, ¿eh? Pero bueno, por otra parte también es muy interesante porque te permite conocer a mucha gente y hablar con mucha gente. Y eso en mi otro trabajo, que era el de abogado en la administración, pues era más difícil, porque lo que veía era a los litigantes y a los otros abogados que trabajaban conmigo, aunque también era interesante y me lo pasaba muy bien. ¿Ves? Eso es súper divertido porque solo, ya no hace falta que te cuente lo que es, solo por conforme habla ya sabes que es político. O sea, ya sabes que te está contando, pues yo cascado no sé qué. Un mitin, ¿no? Claro, Un mitin. las mayorías no nos dejan, no sé qué, es bastante curioso. Y la gente normalmente, lo normal es que te contesten bastante con monosílabos, la gente se corta un poquito, con frases muy cortas y tal, pero luego la gente cuando entra en el juego algunas veces es súper divertido porque se crean cosas súper curiosas, y sobre todo preguntando el tema de los trabajos, que si hiciésemos una lista de 10 trabajos, de 10 profesiones, casi todos haríamos lo mismo, pues fontanero, albañil, no sé cuál, sería algo muy parecido, y luego te encuentras preguntando a la gente trabajos súper curiosos. Yo me encontré un día realmente a un sexador de pollos. ¿Cómo? Sexador de pollos, que yo pensaba que era un trabajo ya pasado de moda o que no existía, no sé qué, y no, todavía existen los sexadores de pollos y hacen su trabajito soplando y buscando el pajarito del pajarito. Y en esa relación, supongo que tendrás, aparte de anécdotas, ¿alguna vez se desencajó algo? Creo que me entiendes. Sí, puede pasar, pero yo normalmente tengo mucho cuidado. O sea, para mí el público, esto ya también depende del cómico, hay cómicos, y todo para mí, la comedia para mí lo bonito que tiene es que es inmensa, con lo cual creo que entra casi todo, y cada uno elige su estilo donde quiere estar. Hay cómicos más provocadores, hay cómicos que podemos ser más blancos, hay cómicos más políticos, hay cómicos más sociales, o sea, ya es un poco.
Mi máxima es intentar que la gente no se moleste. Yo quiero que alguien esté cómodo y nos riamos todos de todo. O sea, intentar no molestar. Una cosa es sacar el chascarrillo, pero eso, cada uno busca su código. Esto es como la música. Yo no quiero meter guitarras distorsionadas, ya, vale, pero es que si vas a hacer heavy, pues cada uno que haga lo que quiera. ¿Cuál es tu último monólogo o de qué va o qué? Pues he escrito, lo último que escribí fue sobre la televisión. Sobre la televisión escribí... Aquí prohibido. Bastante. Aquí prohibido. Por cómo la televisión nos impone ser diferentes, cómo nos impone ser distintos, cómo vemos cosas en la televisión, cómo la televisión nos marca modas, por ejemplo. Yo hablo mucho, por ejemplo, del tema de los tatuajes. ¿Qué dirías en esa cámara? Imagínate que tenemos ahí el teatro. ¿Qué dirías de la televisión? Buah, yo creo que la televisión cada vez te impone muchas más cosas. O sea, la televisión te marca modas y muchas veces por buscar audiencia se llega hasta los extremos, porque ya es como que se mezclan cosas, que tan pronto ves a Paquirrín haciendo monólogos, que a Belén Esteban hablando de la economía, es que como sigamos así van a meter a Stephen Hawking y mira quién baila. O sea, es que la gente va como a tope por solo buscar audiencia. Y luego te impone modas como lo que te decía antes, como lo del tema de los tatuajes, por ejemplo, es una cosa como súper... Ya tú antes, hace unos años, veías los tatuajes y ahora sin ni equívoca de que ese tío venía de la cárcel. Pero ahora no, ahora lo mismo viene de mujeres y hombres y viceversa. O sea, es que te lo cambian absolutamente total. Además, varían mucho los que se tatúa la gente. Porque cuando te tatúas normalmente con 15 años, entonces te tatúas en un sitio donde es acorde, ¿no? Pues porque tienes la piel tersa, suave, todo sedoso, terso, liso, está muy bien. Es como un lienzo, ¿no? Pero claro, no eres consciente de que cuando pasen los años eso... se deteriora, ¿no? Que tú te puedes tatuar con 15 años a Pablo Alborán y cuando pasan 40 años tienes encima el culo al gemelo leproso de Freddy Krueger, ¿sabes? Que no hay quien lo entienda, ¿sabes? O sea, es como que tienes que ir buscando un poco cosas. Igual que la gente, por ejemplo, siguiendo con los tatuajes, hay gente que tampoco... que se tatúa cosas a los 15... Lo que no entiendo jamás es la gente que se tatúa su nombre en el brazo. Porque puedo entender que te tatúes ornamentalmente, que te tatúes pues un delfín, unas ranitas, eso mola, pero ¿para qué te tatúas tu nombre en el brazo? O sea, ¿para qué te lo has tatuado? Pues si se te olvida. O sea, si no me se te va a olvidar nunca, ¿no? O sea, es como yo normalmente me tatúo cosas... Claro, mi madre ya me sugería que me tatuase cosas que normalmente no recuerde, ¿no? Mi madre me decía, pues que me tatuara en el brazo. José, si vas al Mercadona, llévate la bolsa. Pues son cosas que no das, ¿sabes? O sea, son cosas como que tienes que ir buscándolas. ¿Qué recomendarías en estas fiestas, digo yo, para todos los que nos están viendo a través de la televisión, cuando llegan malas noticias? Yo creo que siempre hay una manera de buscarle una vuelta a las cosas. Al fin y al cabo, la comedia no deja de ser otro que el drama más el tiempo, con lo cual, tarde o temprano, ahora con el tema de las redes sociales, sí que todo es inmediatísimo. O sea, pasa una desgracia y a las 12 horas ya hay chistes, y cuando digo 12 no digo 6 o digo 3. Somos demasiado rápidos. Algunas veces para mal, porque no se miden o porque se hace culpable a seguramente gente que no lo sea. Pero la comedia no deja de ser eso. Yo para las fiestas no puedo recomendar otra cosa que si tienen cualquier ratito, yo estoy aquí en Madrid todos los lunes y todos los viernes, donde comentabas antes, en la Chocita del Oro. En Gran Vía, ¿no? En Gran Vía, correcto, ahí en Gran Vía 70. Todos los viernes estoy con mi espectáculo de monólogos, Humor con Sentido, donde hablamos un montón de la vida y de un montón de cosas y la verdad es que es muy divertido. Y los lunes estoy con otros 2 compañeros. ¿Qué te van allí a ver? ¿Más gente mayor, gente joven? ¿De qué? La verdad es que yo tengo un espectro bastante amplio. O sea, tanto viene gente joven como viene gente mayor, intento que la gente esté cómoda y al fin y al cabo hablamos de cosas de la vida bastante normales, que la gente entiende. Con lo cual, oye, encantadísimos de que... yo no les pongo filtro, que vengan, seguro que se divierten. ¿Cómo ves el humor en el 2015? Pues hombre, si seguimos teniendo los políticos que tenemos, maravillosamente bien. O sea, es una maravilla porque eso es un... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hombre, pues vamos a lamentar, por ejemplo, que se vaya Ana Botella. Yo lo voy a lamentar porque es una persona que nos ha dado tanto al mundo de la comedia. O sea, es tan fácil decir cualquier cosa y que funcione. Pero pasa habitualmente. Para la comedia normalmente siempre vienen bien los tiempos de crisis porque el cómico es el que hace un poco... de choque social. Sí, ¿no? correcto, hace un poco de paracaídas de catarsis. del drama. Y entonces supongo que bien. Pero aunque parezca que la comedia solo está en tiempos de crisis, si es que la comedia para mí es necesaria. Siempre yo creo que la comedia también es una forma de vivir, de entender cómo funciona el mundo desde otro prisma. Oye, pues te agradecemos que hayas hecho un alto entre tu gira, tus actuaciones y tal para explicarnos un poco qué es eso de los monólogos. Encantadísimo. Y aconsejamos que conduciendo sí se pueden hacer, ¿no? Hombre, claro. Sí, al fin y al cabo... Bueno, si es que monólogos hacemos todo el mundo.
que es cuando medio hablamos solos. De hecho, algunas veces estás hablando y no te están escuchando, con lo cual también estás haciendo un monólogo. Y otras veces parece que te escuchan, pero no te escuchan. Pero tampoco, correcto. La única diferencia cuando te subes a un escenario es que casi te piden casi siempre que hagas reír, que eso no siempre se consigue, pero vamos, que Pues se anima. muchas gracias por acompañarnos Gracias a y vosotros. éxito. Un placer, la verdad es que un gustazo. Con ustedes no se vayan porque ahora de inmediato una ráfaga muy cortita y vamos con la tertulia, no un monólogo, tertulia en este caso en llamas. Pues ya estamos aquí, preparados para que arda la plaza con estos temas tan interesantes que hemos anunciado antes, el tema de Cuba y Estados Unidos que han retomado relaciones, el tema del subsidio de 426 euros y con ello hablaremos también de los sindicatos y un resumen de 2014. Pero, como no, voy a presentar a mis tertulianos, la primera de ellas, Sandra Pérez, asesora en Estrategia de Comunicación Política y directora del programa Política Hack. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros, que se estrena en este programa, no en La Plaza en Llamas, que yo estuvo hace unas semanas, Julio de la Fuente, periodista y criminólogo. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Encantado de estar Bienvenido. Aquí. Ramón Marcos, que ya no es un clásico, pero va en camino porque llevas unas cuantas semanas viniendo. Él es, lo sabéis, diputado... Bueno, lo has explicado antes, pero voy a decirlo... Lo he explicado, me han pillado, ahí he quedado claramente... Está muy bien. Está bien. Voy a recordarlo, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, bienvenido, y candidato a presidir en las elecciones la Comunidad de Madrid. Y el Terminator de los tertulianos de La Plaza en Llamas y de Tertulia Ciudadana, Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Buenas noches, Ricardo, gracias por estar aquí. Como siempre te digo, volveré y vuelvo. Y siempre vuelvo. Y vuelvo. Sí, exactamente. Y bien que lo notan las redes sociales, porque siempre dicen, ¿este hombre cómo puede volver? Pues sí, vuelve. Porque nos gusta que venga. Señores, podemos empezar con el tema de Cuba. Os voy a hacer una pequeña pregunta, básicamente, y luego iremos con el tema que nos va a presentar Eva, de los sindicatos. ¿Quieres empezar tú, por ejemplo, con el tema de Cuba y Estados Unidos, estas relaciones que están retomadas desde hoy mismo? No sé cómo ves esta nueva relación. Lo veo con escepticismo, desde luego. Es tentador echarme a los brazos del romanticismo revolucionario, pero claro, el romanticismo no da de comer y están las cosas sencillamente jodidas, ¿no? Como para ser demasiado románticos. Pero claro, me genera mis dudas. Si el escenario y el tablero de juego no ha cambiado, ¿por qué se mueven las piezas? ¿Qué intenciones hay detrás y cuáles son los motivos que hay detrás de todo esto? Desde luego yo los desconozco, no tengo ni idea de esa política internacional, pero me levanta sospechas. Así que están manejando información que por supuesto no tenemos, con lo cual no puedo hacer ninguna valoración. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Pero qué intención tienen? ¿Esto va a mejorar las condiciones reales de vida en Cuba y en Estados Unidos?
Lo veremos, lo dirá el tiempo. Rubén, ¿cómo lo ves tú? Bueno, que hayan retomado relaciones, a lo mejor a la vista de todos o públicamente, bueno, yo creo que siempre ha habido algún tipo de relaciones entre Estados Unidos y la siniestra dictadura de Cuba. Pero bueno, algún tipo de relaciones, a lo mejor para que intentaran aflojar un poco el ritmo del campo de concentración comunista en que han convertido el Partido Comunista de Cuba y sus secuaces, la isla de Cuba. Y bueno, lo que ha habido pues es un gesto más, no sé en qué dirección ni en qué otra dirección, porque lo único que tiene que pasar en Cuba es que tiene que terminar esa dictadura y sus responsables deben ser juzgados por gravísimos crímenes contra la humanidad. Entonces, esto es lo importante. Ahora, desgraciadamente, se celebrará otro año de dolor de esa infausta revolución. Ahora, un añito más, ya van por 56. Miseria, represión y dolor en el campo de concentración comunista de Cuba. Toda una declaración de intenciones las que nos hace siempre Rubén. Julio, no sé cómo ves, porque además, no sé si lo hemos comentado, pero por lo que he escuchado llevaban ya un año de negociaciones. No sé cómo analizas tú. Un año de negociaciones bastante discretas porque nadie nos hemos enterado. Creo que han aprovechado la llegada del Papa Francisco, que les ha servido de mediador para iniciar estas relaciones. Yo lo veo, al contrario que mi compañera Sandra, con bastante optimismo, porque yo creo que el bloqueo no ha servido de nada, a las evidencias me repito, y creo que esto puede ser un ejemplo. Estoy totalmente en contra de la dictadura, y más como periodista, lógicamente. Creo que eso puede ser un ejemplo de apertura para que la gente, no los dictadores que aún quedan en la isla, puedan ansiar más ese cambio, esa libertad desde dentro. ¿Cómo lo ves en UPyD, Ramón, esto de Cuba? Hombre, en Cuba nosotros siempre hemos tenido una posición de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y contra el fin de la dictadura. Y para conseguir que todos aquellos que están presos políticos en Cuba puedan ser liberados. También queremos conseguir que haya libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de movimiento, que no la hay para los cubanos, y en definitiva para que los cubanos tengan una vida pues, más digna de la que ahora disfrutan, ¿no? O más bien sufren. La posibilidad de restablecerse las relaciones diplomáticas, que parece que es lo que hay, ¿no? Entre Estados Unidos y Cuba, y que además no depende del presidente norteamericano, que no depende del Congreso, yo creo que es positivo porque puede ayudar ese restablecimiento de las relaciones diplomáticas a poner fin a esta dictadura, y en esa medida es cuando será positivo. Si lo que sirve es para lo contrario, pues no será positivo. Por otra parte, también puede haber mayores intercambios comerciales, eso puede dinamizar la economía en Cuba y a lo mejor mejorar la situación de vida de los cubanos. No sé, si es en ese sentido será muy positivo. Y se ayuda también a las relaciones con Latinoamérica de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco soy un experto, o sea, lo ideal sería que Cuba mejorase. Hombre, eso desde luego. Es que, vamos a ver, si es que no es que Estados Unidos se relacione, ¿ha habido algún tipo de relaciones entre ellos? Por supuesto que ha habido. Ciudadanos estadounidenses pueden viajar a Cuba, o sea, que hay cierto flujo, pueden viajar razonablemente, se acepta el envío de remesas de los que huyeron de Cuba, de ese paraíso maravilloso, tenían que huir. Pero si es que no es que se relacione Estados Unidos con Cuba para que cambien las cosas, es que lo único que va a cambiar la vida de los cubanos a mejor es que ese régimen siniestro, perverso y malvado termine y se acabó, y sea como lo que es el comunismo y como lo que es el nazismo, un triste capítulo de la historia que ha sucedido. Y si eso no pasa, los cubanos no van a estar mejor. Ese régimen, cualquier medida que sea de acercamiento, que a lo mejor sea hasta bondadosa por parte de la nefasta administración de Obama, lo toma como debilidad. Ese tipo de regímenes solo ven en los acercamientos, en las posiciones conciliadoras, debilidad, ver qué puedo sacar para sostenerme más. O sea, a ese tipo de regímenes hay que ahogarlo. Bueno, pero Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con China, que la recuperó Nixon, ¿no?, en los años 70, y China también es una dictadura. Con Cuba podría tener relaciones diplomáticas. Otra cosa es que Estados Unidos siga diciendo a Cuba que tiene que respetar los derechos humanos, como nosotros, que tenemos relaciones diplomáticas con ellos, tenemos que insistirles en que tienen que respetar los derechos humanos y garantizar la libertad, porque eso es fundamental. Bueno, ¿ha servido para algo romper las relaciones diplomáticas con Cuba? Yo creo que tampoco para nada, ¿no? Son cosas distintas. Exigirles que cumplan con los derechos humanos, que sean una democracia, que liberen a los presos políticos,
y otra diferente el poder tener relaciones Pero es que la diplomáticas. naturaleza del régimen cubano es tener cárceles con presos políticos. Es un régimen que se explica por la represión. Si es que, hola, tienes un campo de concentración, pero sé bueno. No, tengo un campo de concentración, perdona, soy malvado. ¿Qué me estás contando? A este tipo de regímenes hay que ahogarlo, Claro. a costa de lo que sea. Hay que ahogar el régimen. Hay que asfixiar el régimen a pesar de que la población muera en ello. Da igual, hay que acabar con el régimen. No nos importa lo que pasen a las personas. Eso lo hace otro régimen, ¿no te parece? No, no me parece. El único culpable de la situación del pueblo de Cuba es el gobierno, la tiranía de Fidel Castro. En absoluto. Fidel Castro, mira, En absoluto. Fidel Castro es culpable del sufrimiento de la isla Fidel de Castro Cuba. tiene la responsabilidad que tiene y el bloqueo tiene la responsabilidad Por que favor, tiene. eso es una de las y mentiras que exonerar responsabilidades sobre el tratamiento que las relaciones comerciales y políticas se le da a Cuba es, bueno, pues negar que, bueno, te estoy pisando, te duele, te quejas, oye, no, Bueno, el discúlpame, bloqueo. pero no, El el bloqueo bloqueo está es causando una de las un dolor mayores absolutamente mentiras. innecesario y además que no soluciona la situación. El bloqueo primero es una enorme mentira y es una Es enorme mentira, farsa. nos lo hemos inventado. Vamos a ver, el bloqueo que Son los sufre... padres el bloqueo, venga. El bloqueo, ¿puedo responder ya? Por supuesto. Muchas gracias. El bloqueo, te voy a explicar el bloqueo que sufre o ha sufrido la isla de Cuba, esa tiranía miserable. Mira, en Guerra Fría es cierto que Estados Unidos le bloquea las relaciones comerciales, pero ¿quién no le bloquea? El bloque socialista. ¿Sabías que la Unión Soviética intercambiaba petróleo por caña de azúcar? ¿Qué sucede? Que las relaciones comerciales del bloque socialista eran tremendamente favorables para la dictadura de Cuba. Es decir, Estados Unidos nunca le dio nada y le bloquea. No se puede culpar a Estados Unidos de la actual situación, sino a la caída del bloque socialista que ha llevado, además del desastre económico que supone el comunismo, al colapso económico a la isla de Cuba. Cuba ha recibido ayuda humanitaria por cientos de miles de millones, primero del bloque socialista y después de la Unión Europea. ¿Para qué? Para convertir esa isla en un terrorífico campo de concentración, un erial de pobreza, de miseria y de represión. No se le pueden pedir responsabilidades a Estados Unidos de su actual situación. Estados Unidos, y muy bien hecho, ha procedido con un bloqueo. Un bloqueo de Estados Unidos que no ha respetado el bloque occidental, casi ningún país. Cuba ha recibido relaciones de intercambio completamente favorables por parte del bloque socialista y la Unión Europea. ¿Dónde está el bloqueo que ha sufrido la isla de Cuba? Mira, es que yo no he hablado de Estados Unidos ni del bloque soviético. Eso lo has dicho tú. Tú has dicho que existe un bloqueo. No, claro, es que existe un bloqueo internacional y orquestado ¿De quién? globalmente contra Cuba, ¿La Unión porque Europea? obviamente, no, de la Unión Europea, sí señor, y de las intervenciones en los acuerdos internacionales comerciales con Cuba, sí señor, y no he hablado de Estados Unidos, hablo también de la Unión Europea, hablo del bloque soviético, ex-soviético, en fin. Que ¿Hablas el del bloqueo de Venezuela? No. Del bloqueo de Venezuela. Claro, porque le da no petróleo hablo. gratis, o sea que no tiene bloqueo, tiene petróleo gratis. Pero yo con mi petróleo, perdóname, hago lo que quiero. No, perdona, tu petróleo es del pueblo de Venezuela, no del tirano que está ahora en Venezuela tampoco. Bueno, Perdona, el petróleo es de los, el Mucha petróleo es de los responsabilidad. venezolanos, Bueno. no de los responsabilidad chavistas. tiene el gobierno de Cuba de lo que les pasa, que es un gobierno dictatorial de lo que les pasa Pero a los lo cubanos. primero que he Primero, dicho- no dejarles ser libres, sino dejarles comerciar libremente y no dejarles generar industrias libremente. Eso es lo que han Lo empobrecido a los primero que he cubanos, dicho, no Estados Unidos ni disculpadme, Europa. es que no me voy a Lo echar digo- contra las cuerdas del romanticismo dogmático Por eso. de defensa de la situación ni del régimen dictatorial cubano. Son los culpables. Eso no lo voy a Son hacer. los culpables. Otra cosa es que Estados No me- Unidos no haya acertado y que lo haya hecho mal y que la política con Cuba haya sido un completo desastre. ¿no? Mira, la dialéctica Pero- dicotómica es una encerrona en la que yo no voy a caer. O sea, ni voy a defender la dictadura castrista, pero desde luego no voy a defender tampoco la situación de La bloqueo democracia de Estados internacional. O sea, te posicionas Cubano, equidistante. Ha dicho que no va a defender No hay ninguna bloqueo, dicotomía. Cuba no está bloqueada, los bueno, cubanos bien, pueden, si les dejaran colócame régimen, en la podrían casilla que comerciar. quieras, pero no con mi permiso. Si tú decides colocarme pro régimen cubano, esa es tu decisión, pero yo no la he tomado. Es decir, no voy a defender ninguna dictadura, ni la cubana, ni ninguna otra, pero desde luego no voy a defender el bloqueo internacional que se ha ejercido contra esa dictadura y curiosamente no contra otras. Bueno, ahora tenemos que se ha ejercido un bloqueo contra Rusia, que no está teniendo por el tema de Ucrania, que no está teniendo tampoco más repercusión
que empobrecer a los campesinos españoles, entre otras cosas. Porque ¿De qué sirven los porque bloqueos? también ha habido una política de boicot establecida por las autoridades rusas a los Claro, productos pues de la por Unión eso, Europea. bueno, Es que también lo que lo no puedes hicieron. hacer es que ellos boicotean comercialmente a la Unión Europea y tú no puedes responder. Y hombre, efectos se ha tenido Pero porque eso es un juego. Rusia entra en recesión en estos momentos. Es un juego. Por la caída del petróleo y también por las Bueno, la sanciones caída del petróleo, tú lo has recíprocas dicho. que se están imponiendo. Pero desde luego, yo no voy a comparar el caso de Cuba con el caso No, de podemos Rusia. compararlo, hay otro bloqueo. Efecto está teniendo sobre Rusia. Otra cosa distinta es cuál Es haya por sido el la petróleo, política de... es por el petróleo. Sí, pero en el petróleo y en las decisiones del petróleo también influye la geoestrategia y qué hacer con Rusia. No es una cosa casual la bajada del precio del petróleo. No, es una cosa casual. claro que no. Influye en las decisiones que la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, han tomado en relación con Rusia, que yo no sé si son acertadas. Yo no sé si es acertado la posición que Arabia ha tenido Saudí. Europa y Estados Unidos en lo que ha pasado en Ucrania. Arabia Saudí, Porque no lo bloqueamos tengo a Arabia claro. Saudí, ahogamos, como comentabas tú, a la gente de Arabia Saudí, porque es otra dictadura, es otra, bueno, una teocracia, mejor dicho. Les bloqueamos también, les ahogamos. Pero a los cubanos de verdad que no los han empobrecido Estados Unidos ni Europa, a los cubanos los ha empobrecido el régimen castrista. Lo digo porque hay que partir de ese hecho que es el real. Pero les ha Luego limitado después también, les ha habido limitado los un movimientos. cierto embargo de les ha- Estados Unidos que además era saltado porque se comerciaba a través de México prácticamente entero. ahora ¿no? últimamente Ya, sí, sí, muchísimo. Y la ayuda humanitaria que y en recibió Europa Cuba por y cientos de Europa miles de millones, por ha tenido algunas reglas desde que en aquella posición común europea que negoció Aznar, y es verdad que hay una mayor restricción a Cuba, pero no ha sido el que no se pueda comerciar con Cuba, se puede Los comerciar bloqueos con Cuba comerciales hoy en y se día puede invertir en Cuba, etcétera, y no son son realmente la los cubanos solución. los que impiden que haya mayores inversiones y mayor libertad y mayor posibilidad de riqueza. Los cubanos no, la dictadura cubana. Me está gustando mucho este debate, primero porque fluye, como siempre, que está un poco ardiendo la plaza y eso siempre es interesante. Aparte, me han gustado varios comentarios que ha hecho, bueno, la comparación de, ahí, como decías tú, Julio, de que hay dictaduras que se las persigue y otras que no. Si te quedas en el propio comunismo, no es el mismo el trato que se tiene con China que se tiene con Cuba, por supuesto, porque debe ser, igual por el dinero, ¿no? En fin. Este tema lo vamos a seguir hablando durante los próximos meses porque estoy seguro que va a seguir rondando. Yo quería hablar ahora del tema de los sindicatos, que también es un tema muy interesante para hablar aquí en esta tertulia, y de ese subsidio de 426 que han pactado con el gobierno. Pero antes Eva nos va a hacer una pequeña presentación de este tema. Pues así es, Ricard, pero antes te comento que se va a calentar esta tertulia y todavía no has sacado a Cassandra. Yo que tú avisaría ya a tus tertulianos de con quién está jugando, ¿eh? La tendremos a mano, ahora la presentaremos cuando acabes tu presentación. Bueno, pues de un tema caliente como es el de Cuba a otro tema como es el subsidio por desempleo que ha aprobado el Gobierno. A 6 meses de las elecciones autonómicas, autonómicas y municipales del próximo mes de mayo, el Gobierno ha aprobado un subsidio para parados para parados de larga duración. La medida ha sido tildada por la oposición como electoralista. ¿Por qué? Porque acaba el mismo día de las elecciones, el 24 de mayo. Consiste en una medida de 426 euros, de la que se podrán beneficiar en torno a 450.000 parados. Para eso tienen que cumplir unos requisitos, pues que lleven sin trabajar más de un año, que lleven más de 6 meses sin recibir ninguna otra prestación y que tengan a un familiar a su cargo. También han sido muy criticados los sindicatos, han apoyado la medida y además se han sumado a la foto. A ver qué tienen que decir de esto nuestros tertulianos, sobre si se juega con la desesperación de los parados para conseguir votos. Veamos qué dicen nuestros tertulianos, pero antes les voy a presentar, ya lo hemos presentado varias veces en este programa, a Cassandra. Cassandra es una buena amiga mía que uso para que cuando mis tertulianos no me hacen caso, no cuando arde la plaza, eso me encanta, pero cuando no me hacen caso les digo, oye, y pasan de mí, como pasa en alguna ocasión, pues entonces tomamos medidas. Hechas las presentaciones, podemos ya empezar a hablar. No os intimide, no os intimida, ¿verdad? Es mi amiga Cassandra. Rodarán cabezas. Rodarán cabezas. Otro lema para la plaza. Rodarán cabezas. Sí, señor. Pues eso, os quería preguntar, pues eso, ¿qué os parece este subsidio que nos ha explicado antes Eva sobre esos 426 euros y también el papel de los sindicatos que han tenido en este tema? Ramón, por ejemplo. A mí me parece que llega tarde, ¿no? Muy tarde y además de mala manera, porque lo pagan con lo que se han ahorrado en la prestación de desempleo. Claro, han dejado a tanta gente sin pagarle nada de desempleo, se han ahorrado miles de millones de euros y ahora nos quieren dar ahí un pequeño subsidio durante 6 meses
Y a mí me parece que es hombre, mejor que nada, pues puede ser, pero es un disparate como lo pretenden regular, además que parece caridad, ¿no? Que lo da el gobierno ahí con el acuerdo con los sindicatos. Aquí tendría que haberse regulado adecuadamente la prestación de desempleo, el subsidio y haber garantizado una renta básica universal a la gente que la necesita, por ejemplo, con rentas mínimas de inserción iguales en toda España, no disparatadas, distintas en cada sitio de España. Pero claro, eso no lo quieren hacer y tampoco costaría tanto, ¿eh? Sería sencillo hacerlo y pagable. Julio. Yo creo que es una foto que ha buscado el gobierno, que lo han hecho todos los gobiernos. Nos acordamos de Aznar en la primera época, que le resultó bastante bien, ganó unas elecciones con mayoría absoluta poco después y vimos 2 o 3 fotos con los sindicatos que le fue bastante bien. Luego Zapatero, que le fue como le fue, pero lo que no le fue bien fueron a los trabajadores. Les hizo firmar que aumentaran la edad de jubilación hasta los 67 años, por ejemplo, y que reducieran los salarios o que más o menos se estabilizaran cuando los salarios de los altos cargos de los directivos y los rendimientos de la empresa pues han seguido subiendo, por ejemplo. Y ahora lo que busca el gobierno de Mariano Rajoy a un año de las elecciones es precisamente esa foto. Por supuesto que los sindicatos tienen que firmar esta medida, no les va a quedar otra, pero han quedado desacreditados durante este tiempo. Hemos visto huelgas generales que no han tenido mucha repercusión. De hecho, mañana se va a presentar, y tú lo conocerás, Ricard, porque sé que sigues, a las marchas de la dignidad, que van a presentar, yo creo que es por la primera vez en España, una huelga general, van a anunciar para octubre de 2015 sin los sindicatos. Hasta ese punto hemos llegado que ya no se fía nadie de ellos para convocar una huelga general laboral. Es decir, están desacreditados, lo tienen que firmar, no pueden hacer otra cosa, es una medida positiva, muy temporal y para salir del paso de aquí a las elecciones, pero yo creo que el gobierno busca un poco, pues a la desesperada, recuperar un apoyo social. Veremos a ver si lo consigue. Chanda. Mira, a mí esta medida de los 426, ¿no? Sí. Me recuerda a un gato atolondrado intentando cazar lucecitas que se reflejan en la pared mientras escapan los ratones. Pues estos 426 euros son una de esas lucecitas. Los ratones son que alguien o alguienes, si puede ser aquellos a los que pagamos para que lo hagan, se sienten a afrontar el reto. Y digo el reto, y el reto es el trabajo. Un modelo justo de futuro que regule las nuevas condiciones y relaciones capital-trabajo de aquí en adelante. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Yo entiendo que 426 euros son la línea de flotación de algunas personas que están a punto de hundirse. Pero no nos olvidemos que te pueden dar un bote para mantenerte a flote y con vida, pero no llegar a ningún sitio. Y eso no se puede sostener. No hay ningún actor político que en este momento esté afrontando con rigor y con un plan, digo un plan estratégico, riguroso, con un buen diagnóstico de la situación, enfrentar el gran problema, el problema que tiene España, que son las relaciones capital-trabajo en calidad de justicia y no de explotación. Y termino, Ricard. Creo de verdad que el problema no es el sindicalismo, sino el actual modelo de sindicatos. Los sindicatos actualmente no se han adaptado, no han podido vertebrar una situación que les ha pillado de nuevas, como también a los grandes partidos, y el bipartidismo y el bisindicalismo o se revisionan muy bien o están abocados a ser sustituidos por nuevas formas y organizaciones sindicales, porque el sindicalismo no está en crisis, lo que está en crisis son los sindicatos, el modelo de estos sindicatos. De hecho, cuando hablamos de que queríamos hablar de los sindicatos, nos referíamos a los sindicatos mayoritarios, porque sindicatos hay muchos, de muchas clases, de muchos nombres, algunos con muchísima historia también, y bueno, pues eso, nos referíamos a eso, ¿no? Un concepto de bisindicalismo también me lo comentó, por ejemplo, a mí no me acuerdo del cargo, un alto cargo de la CGT, esto de bisindicalismo, y fue un concepto que me gustó mucho. No sé cómo valoraste tú cuando hizo ese subsidio Zapatero hace años, no, es broma, coméntate el de ahora, porque me gustaría saber qué dijiste entonces y qué dirías ahora. Yo, como liberal económico,
Estoy en contra de las políticas de subsidio, de un Estado sobredimensionado y yo coincido un poco con lo que habéis dicho, con lo que es el esqueleto. Luego habría que ver cómo rellenaríamos ese esqueleto y creo que probablemente sería diferente. Yo defiendo más mercado, más relación, más la sociedad interconectada con las demandas empresariales, las demandas del mercado, y defiendo pues un Estado más pequeño y sobre todo más eficiente. Y un Estado no será más eficiente si lo fía todo a las políticas del subsidio. Yo estoy de acuerdo con mi compañero de tertulia de UPyD cuando dice que hay que regular todo este asunto de los subsidios, pero hay que hacerlo exigiendo resultados. Vamos a ver, dar por dar no podemos dar. Tenemos que ayudar, es lógico, pero hay que pedir unos resultados. Aquí se han practicado políticas sociales tremendamente ineficientes y además en momentos que no eran tampoco tan necesarias. Se han dado subsidios sin exigir resultados. ¿Cuántas veces a cambio de un subsidio de desempleo en el pasado, ni se hace ahora, se ha pedido una contraprestación en, señor, usted se ha formado, ha aceptado ofertas, ¿qué ha hecho en este tiempo que usted ha estado percibiendo este subsidio? Es lógico que se pidan unos resultados para conceder unos subsidios. Evidentemente, nos encontramos en una situación de crisis, cosas que no se han hecho en el pasado. La bonanza económica de la que disfrutó Zapatero gracias a las dos administraciones del presidente Aznar, por ejemplo, ¿no? Y ahora llegamos a una situación de crisis y, claro, hay muchísimas cosas por hacer y nos encontramos con porciones de población en una situación terrible que dificulta abordar otros dibujos. Yo, sinceramente, en este caso, pues como decía, pues una línea de flotación que sea una medida que va a ayudar, pero desde luego no es ni mucho menos la solución para esta situación, porque pasarán esos 6 meses. Y si tú no has cambiado modelo productivo o has empezado a introducir cambios en el modelo productivo, en el diseño del Estado, estarán igual y dirán, y dame otros 6. Y el gobierno que dirá, más elecciones, otros 6. Y para mí, desde luego, este gobierno deja bastante que desear en materia liberal. Deja bastante que desear. Bueno, y los anteriores gobiernos de Aznar también dejaban mucho que desear en materia liberal, eran muy intervencionistas a favor de los amigos, claro, el capitalismo de amiguetes, pero que tan próspero ha hecho algunos en este país y en esta comunidad autónoma. Pero en relación con la prestación de desempleo, yo creo que hay que señalar una cosa: los que cobran desempleo han cotizado por el desempleo, es un seguro, no es una cosa gratis, no es un subsidio. Han pagado por ello mientras estaban trabajando con sus cotizaciones sociales. Y eso es un derecho, como el cobrar la jubilación o cobrar una prestación de incapacidad permanente, porque has cotizado por esa prestación. Otra cosa distinta es lo que ha pasado en nuestro país, es que tenemos 700.000 familias sin ningún tipo de ingreso y mañana no van a tener empleo. ¿Y qué haces? ¿Dejas a 700.000 familias sin ningún tipo de ingreso? Claro que no. Cuando has rescatado con 24.000 millones de euros a Caja Madrid, que se lo habían liquidado el reparto del PP, el PSOE, y los sindicatos, que también tenían tarjetas black, que pues, también, y mala gestión, que estaban allí repartiéndoselo. Hombre, no, a esa gente hay que darle pues una solución, no, claro. Una solución de un subsidio, pero no de 6 meses, mientras no tengan ingresos, porque es que hay... lo que hay que cambiar es esa posibilidad de que vuelvan a tener ingresos. Hay que buscar un sistema productivo nuevo y mejor, hay que ver cómo cambian las relaciones laborales. Los sindicatos han defendido mucho a los trabajadores más estables, mejor situados, y han impedido que los jóvenes realmente tengan estabilidad laboral en nuestro país y mejor formación. De hecho, con sus políticas lo han impedido. Y las decisiones del mercado laboral español, vais a hablar de mercado laboral, las decisiones sobre contratación laboral hay que cambiarlas, porque hay que conseguir que haya estabilidad en el empleo y contratos indefinidos. No sé si la línea de flotación que comentabas ahora se sitúa en esos 426 euros, porque hay que partir que solo los puede disfrutar con unas condiciones gente que tenga cargas laborales. Y si tienes cargas laborales, solo durante 6 meses, con 426 euros es difícil que puedas sobrevivir. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo en cierta medida, porque es verdad que los partidos políticos que han gobernado este país, el PP y el PSOE, siempre han hecho un poco una montaña rusa, es decir, cuando iba bien o cuando venían elecciones, pues aprobaban este tipo de medidas, y luego, por lo menos lo hemos visto ahora en el caso del PP, luego, hace unos años, cuando entraron, cuando las elecciones no estaban tan cercas, pues estaban amenazando con, os vamos a quitar esto, no lo vamos a renovar.
creo que tenéis que aportar un contrato de trabajo antes de quedaros nada. En fin, quiero decir, no tiene una política clara sobre este asunto, es verdad, seamos más liberales o más intervencionistas, no la tienen y están siempre de un lado para otro. Yo creo que eso hay que cambiarlo, pero primero hay que ayudar a la gente. Por supuesto, primero no hay resultados. Y exigirles, ahora les van a exigir Controles, un tutor, resultados. van a tener un tutor del INEM que van a seguir. Es verdad que el INEM pues no tiene resultados, eso está clarísimo, pero van a tener un tutor, les van a hacer unas entrevistas y les van a dar algunas soluciones laborales, que normalmente dan a poco, bueno, menos en nada. Claro, pero ha visto que un Pero tema no hay que muy- criminalizar a la gente que percibe los subsidios. Claro que no, si es que nadie Yo- la está criminalizando. No, ya sé que tú no, pero en Yo estoy- España hay gente que les criminaliza y, hombre, encima de que no recibe ningún Claro. ingreso, Pero esa época de criminalización hay parece que ha ayudarles para acabado. que tengan empleo. Sí, No, hay que no darles se les formación, sí. criminaliza. Se No, puede hubo. criminalizar a quien de forma fraudulenta ha recibido esos subsidios, que los ha habido y muchos. Sí, los Y hay. muchos. Y tú hablabas de un tema interesantísimo, la formación. ¿Quién ha dado la formación? ¿Qué formación se ha dado? Bueno, ¿Con qué dinero se ha dado la malísima, formación? malísima. Se han Han mangado miles el dinero. de millones Mangao. Formaciones tirados online. a la basura, Sí. en el mejor de los casos, cuando no desfalcados. Cierto. Bueno, digo Y lo hemos- mangao porque aquí en ¿Eh? Madrid, Y por lo ejemplo, hemos yo he visto visto cómo se lo han aquí. robado, en Andalucía también, en toda España. Que el señor Tezanos hacía unos cursos de Pero ¿y formación. por qué? tú lo sabes, Porque se ha online que confiado nadie en iba. una estructura Eso y es luego verdad, era intervencionista porque del se ha Estado confiado. para dar la formación y se ha cogido a Los gentes sindicatos como y los amiguetes. sindicatos. Bueno, y amiguetes. Ojo, Tampoco eran precisamente todos porque sindicatos, no- empresarios como el señor Tezanos. Precisamente porque no ha sido intervencionista el Estado. Si Imputado. hubiera dado la formación en los centros reglados de formación profesional, la cosa hubiera ido mucho mejor. Precisamente como se lo ha dejado Las- ahí a las ese escuelas. magma indefinido de sindicatos Pues como y todo, empresarios, la cosa ha ido tan Sandra mal. interviene. Yo ¿Cómo le pasas estoy... el marrón a Sandra? No, yo respondo, pero es que quería hablar y yo la he interrumpido sin querer. No, no te preocupes, no pasa nada. Así he tenido tiempo para pensarlo mejor. Muy bien. Yo estoy plenamente de acuerdo en exigir responsabilidades a aquellos a los que se les da algo. Vamos a empezar por los ministros, por los diputados, por los concejales, por los responsables de las cajas de ahorros. Vamos a empezar a exigir responsabilidades y resultados a los que hacen contrataciones públicas, no sé, de aeropuertos. Vamos a empezar a exigir responsabilidades y resultados. Vamos a empezar a exigir a los gobiernos resultados. Y luego, a las personas a las que les damos 426, bueno, ya les he agregado, perdonadme. Estarían encantados, sí. Claro 40 que sí, euros más. porque para ellos 60 euros es algo vital, puede que sea vital No, para es que lo ellos. 426 euros, sí, es una línea de flotación, es poder pagar el abono transporte para seguir poner la buscando luz. trabajo, Eso sí, es pero pagar, de verdad, difícil. no sé si algunos habéis visto en esa situación alguna vez. Yo nunca, pero... Bueno, el paro, la persona que está parada, es una persona devastada. Es una persona que está siendo marginada, que se somete a una muerte civil. Es una persona que está sufriendo una verdadera catástrofe interior y exterior. Se le cortan las relaciones porque no puede mantener una vida medio decente. Tomarse una caña es 3 días de sentirse culpable. Ojo, es que me he gastado 2 euros y tenía que... No estoy exagerando, ¿eh? Estoy contando cosas que pasan de manera muy cotidiana. Entonces, a esas personas les vamos a exigir resultados. En esa situación, de algunos, verdadera desesperación. Pero bueno, luego ya le exigimos resultados pues, a los ministerios, no sé, de fomento, que manejan millones de euros. A esos les exigimos resultados, pero después. Primero, vámonos a por esta gente que está en una situación verdaderamente catastrófica. Por cierto, que llevan años así, es decir, esto se acumula. Esto no es que estés mal ahora, es que llevas 4, 5, 6 años en una situación verdaderamente dramática. Bueno, y lo de la formación, de los sindicatos, perdonadme, es Empresarios. y de las asociaciones empresariales, etcétera, efectivamente, Ramón, es como lo de márchate a Cuba, es la pataleta. Oye, por supuesto que sí,
pero no criminalicemos tampoco la gestión absoluta del sindicato, porque exacto, para eso están los tribunales. De miles de millones de euros. De miles de millones de euros, no los voy a defender. Destinados para, por ejemplo, combatir el desempleo en Andalucía, se destinaban a todo menos a combatir el desempleo. Y no había controles cuando la gente decía, dame una subvención de 1 millón, y mandaban 4 hojitas de una empresa que iban a crear 4 hojitas para crear una empresa. Oye, no está mal, ni el pequeño Nicolás. Mandaban 4 hojitas diciendo que iban a crear... Tardaba en salir. Que iban a crear una granja o una explotación ganadera en 4 hojitas, y les daban cientos de miles de euros. Y nadie dijo, A, vamos a revisar las 4 hojas. B, ¿dónde está la granja, amigo? Granja donde está a lo mejor la nueva sede de un partido, a lo mejor mi colega, o a lo mejor el fiestón declarado por uno de los que iba de ayudante, de uno de los secretarios que están imputados, que se van de fiesta con el dinero de creación de puestos de trabajo. Con el dinero que sobró de eso. Es que es un dato que a mí me fascinó, porque dijo que la persona esta que se fue de fiesta no con el dinero de Tano, sino con el dinero que sobró después de hacer una estafa. Que es, con los restos me voy de farra, me voy de putas y me voy de todo. Es alucinante. Con lo que sobró, imagino lo que lleva. Y cuando yo hablo de exigir resultados, evidentemente yo no hablo de sentarlos con un foco individualmente, una persona que está en el paro, que tú has descrito muy bien su realidad social. Claro que es una realidad dramática y la has descrito además muy correctamente, muy bien hecho. Yo hablo de que primero, por supuesto, ser liberal es ser eficiente en el gasto del Estado, y este gasto es desmesurado y ha sido ineficiente, porque no es normal que después de todo lo que se ha invertido en formación y en lucha, llamémoslo así, contra el desempleo, tengamos un paro estructural que parece ser... No podemos librarnos de él con todo el dinero que se ha invertido. El problema es que se ha invertido mal, no se ha invertido de forma eficiente. Hay que controlar las políticas, es decir, si yo apruebo una política y no tengo resultados, esa política se tiene que cesar. La política de formación que llevamos en nuestra democracia ha sido un completo fracaso. No ha conseguido detener lo que incluso podemos calificar como paro estructural español. Y esto hay que evaluarlo y hay que pedir resultados. Por supuestísimo a los políticos. Es que yo no defiendo que venga una administración y me construya un aeropuerto peatonal. Por supuesto que no, claro que no. Es que eso es gravísimo, pero eso es gravísimo y debe denunciarse en el momento que está sucediendo. ¿Qué ha pasado? En bonanza, también la sociedad civil, y hay que reconocerlo. Como yo de momento estoy bien, pues sigamos. Todo el mundo quería un aeropuerto enfrente de su casa. Bueno, todo el mundo no, sigamos. Pero había reivindicaciones. Todos los políticos. Era una no te creas. No mezclemos, yo creo, la sociedad con el éxito político de tener un aeropuerto delante de tu casa, porque igual a una persona, seguro que a algunos ciudadanos que le gustaba, pero vamos, a mí me dicen que van a construir si soy de Ciudad Real o de alguna ciudad mediana, pequeña de española, me dicen, hombre, ¿quieres un aeropuerto? Pues no sé, igual, inviértelo en otra cosa. Como político, desde luego es un éxito, porque dices, tenemos un aeropuerto aquí. Pero no creo que sea lo que quieren los ciudadanos tampoco, un aeropuerto. Pero lo que quiero decir es no pongamos el foco en la gente, sino tanto en los que han hecho ese aeropuerto. No, han tenido la idea. No solo los aeropuertos, sino que la gente pedía, pues también la gente tiene que pedir, ¿no? Y la responsabilidad del político es saber precisamente gestionar bien y racionalizar el dinero, invertirlo donde es más necesario. Claro. O sea, no hacer los disparates que hemos hecho, por ejemplo, en Madrid con las radiales, las que han quebrado y las hemos tenido que rescatar todos con nuestros impuestos. Eso era un disparate. ¿Por qué se hicieron esas radiales? ¿Quién desde el gobierno pensó que eran necesarias esas autopistas? El que lo pensó, pues seguramente era porque iba a dar negocio a las constructoras, ¿no? Porque no había demanda real para utilizar esas autopistas. Sí que es verdad que en España las políticas públicas, o sea, las políticas públicas no se evalúan, no se sabe si producen efectos, no se hace nada de eso en la administración, se hace muy poquito. Y eso tiene que cambiar radicalmente. Cambiar radicalmente, porque es la única manera de corregir los errores. Oye. La administración tiene que revisionarse y tiene que autoevaluarse y tiene que evaluar resultados, sin lugar a dudas. Porque cuando se aplica una política, tienes que saber si ha funcionado o no con un sistema de evaluación que te diga si los resultados son aquellos para los que se introdujo e implementó.
esa política, sin lugar a dudas, pero no vayamos a por el eslabón débil de la cadena, vayamos a por los responsables que ejecutan esas políticas. Vayamos a por todos los eslabones de la cadena, porque la fuerza de la cadena depende de todos sus eslabones. Bueno, hay Yo puedo estar dando una ayuda a Sandra y si luego la persona perceptora no está cumpliendo con los objetivos o con los requisitos por los que se da esa ayuda, bien, debe haber una evaluación que diga pues usted está percibiendo inadecuadamente esta percepción o no está cumpliendo con lo que se le ha exigido. Aquí, por ejemplo, en la sanidad pública se ha hecho uso indebido de la sanidad pública por parte de muchísimos, miles y miles de usuarios durante muchos años. Situación, colapso. ¿Por qué? Pues porque nadie evaluaba si se atendía a una persona víctima de accidente laboral o víctima de accidente cotidiano. Pasaba todo por el mismo, por el mismo tubo. Es un problema estructural, no es un problema de que la gente... Modelo de estructural de diseño del Estado. Quiera ir a urgencias. No, yo no lo digo por la... ¿Lo dices por no, eso? no, pero evidentemente, No sé. si tú asistes, has tenido un accidente laboral y cuando te atienden no se te pregunta si ha sido un accidente laboral o ha sido un accidente cotidiano, que hay una diferencia por quién va a pagar esa atención. Cambiemos los protocolos. Bueno, mira, Pero yo vamos. precisamente trabajo en eso, soy letrado de la Seguridad Social y yo he hecho muchísimos Pues juicios. conocerás el- Conozco el tema, pero no había tanto, o sea, había, no. había juicios y había pleitos internos para determinar si al final quien tenía que pagar era el servicio de salud o tenía que pagar la El mutua de subsidiario. accidente de trabajo, Pues sí. pero tampoco eran tantos. Yo creo que en la sanidad Pero los suma problemas son distintos otros. comportamientos que no debían procederse, similares que hay en sanidad, y tú lo sabes bien desde el El principio, problema de la sanidad se acumula un déficit monumental. se acumula un déficit monumental porque yo creo que hemos hecho las transferencias de sanidad de una manera disparatada, ¿no? Os hemos dado las competencias Bueno, de pero sanidad eso- íntegras a las comunidades autónomas y nos hemos encontrado con lo que ha pasado ahora en Madrid en relación con el ébola, que no había un hospital público nacional de referencia para tratar enfermedades infecciosas, porque el que recibió Madrid lo desmontó. ¿Y por qué lo desmonta? Porque Madrid, claro, ¿qué va a hacer? Lo debería tener, porque le hicieron la transferencia y le pagaron el hospital para eso. Pero él, bueno, dijo, mis ciudadanos que les interesa más, bueno, pues a tener un hospital o derivar el dinero que uso en ese hospital a un hospital que haga atención sanitaria normal. ¿Quién tiene que pagar y hacerse cargo de un hospital de referencia? El Estado. Y yo creo que, por ejemplo, en Esas sanidad decisiones- deberían gestionarse mejor y Esas evaluarse. y decisiones hacerlo. se han tomado en función de criterios netamente racional, electorales. completamente, Entonces, no ha habido evaluación, no ha habido criterio de eficacia y eficiencia Que tiene que que tiene haberlo, que claro. tener la administración pública. Claro que sí, es mi dinero y interventores. quiero que se invierta de manera eficaz y, por supuesto, eficiente. Pero como como hemos tenido unos políticos tan cortoplacistas y con una visión Ese tan es el gran problema de la política en electoralista, España. pues Ese es el gran han llevado a la quiebra a una administración y luego la culpa es de los jubilados que acumulan aspirinas. Claro, es que... Señores, Y- creo que hemos tratado Como muy, siempre muy a estamos poniendo fondo foco este ahí, tema. ¿no? Que tampoco debería acumularlas, pero bueno. Bueno, pecata minuta. hombre. Pecata A ver minuta si voy a por tener que sacar a millones de- Cassandra, amigos, Pero hacedme que no caso. podemos poner el foco en la Chicos, gente. Yo tengo miedo Yo ya, digo yo la todos, espada. yo digo en denuncia. todas las partes. Rubén, Por favor. Julio, gracias por hacerme caso, sutilmente. Namaste. Namaste, ¿verdad? Creo que es el momento de pasar al segundo tema porque apenas nos queda tiempo y no quiero dejar de hablar un poco de este año, ya que hoy es el último programa del año. Creo que es interesante... Continuaremos en 2015, obviamente, pero quiero tocar este año 2014 cómo ha ido. Y para eso está nuestro amigo y compañero Adrián para hacernos un breve resumen. Este año 2014 que se nos apaga, que le quedan 2 semanas para dar la bienvenida al próximo año, pero en estos 12 meses informativamente han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, en política, el auge de Podemos, que tuvo su cumbre en mayo con los notables resultados para las elecciones europeas y todo lo que está dando que hablar el partido de Pablo Iglesias. Políticamente hemos vivido este 2014 con todo el proceso de Cataluña, la independencia, el 9N, apenas hace un mes de esa votación. Pero también ha habido líos en los palacios, desde que el 2 de junio anunciase el ahora emérito rey Juan Carlos que delegaba, que abdicaba en su hijo. Pero no han sido días felices para la Casa Real, porque por ejemplo la infanta Cristina ha sido primero imputada y después desimputada en el caso Nos. Seguimos con más cosas que han ocurrido, como las marchas de la dignidad del 22 de marzo, la ley Mordaza por esas protestas, los casos de corrupción, que no podemos enumerarlos todos, Ricard, porque no acabaríamos, con las tarjetas Black de Bankia, el caso de la Operación Púnica, por ejemplo, muchísimos más, como Jordi Pujol también.
Como digo, insisto, no podemos resumir todos estos casos. El virus del ébola, de que afortunadamente nuestro país ya queda libre, y también ha habido noticias más simpáticas, aparentemente, como la del pequeño Nicolás. Así que evaluemos este 2014 y a ponerle nota, Ricard. Decía Rubén, bueno, lo del pequeño Nicolás simpático, bueno, para el Partido Popular desde luego no, porque era uno de ellos, pero la verdad es que como final de presentación de temas, y nos hemos dejado muchos temas en el tintero, porque este 2014 ha dado para mucho. No sé cómo queréis hacerme si queréis una pequeña valoración breve, por favor, porque es que se nos estaba acabando el tiempo y luego seguimos pronunciando. ¿Con qué os quedáis de este 2014, Julio, por ejemplo? Yo me quedo con el principio del fin del bipartidismo en España. Está claro que la irrupción de Podemos ha cambiado todo el lenguaje, ha cambiado toda la visión política de este país y ha puesto patas arriba al establishment político establecido. Se ha arengado con esa transversalidad que ya en política, que no estaba conocida hasta ahora en España, que bueno, empezó UPyD, lo siento Ramón, pero es verdad que vosotros no habéis capitalizado, o de momento, todo ese malestar o esa transversalidad, que es verdad que tanto critican desde Izquierda Unida o desde el PP, y esa para mí es la noticia del año. También, brevemente, Ramón, ¿cómo lo ves? ¿Con qué te quedas de este año? La verdad es que coincido con ese análisis. Yo creo que es el fin del bipartidismo. Vamos a conocer cosas muy diferentes desde el punto de vista político en España. Está empezando a redefinirse ese marco político y vamos a vivir cambios importantes que van a afectar a la vida de las personas, porque yo creo que vamos a vivir cambios constitucionales, vamos a vivir mayorías distintas, formas de gobernar diferentes, y lo que espero es que seamos capaces de lograr un país sin corrupción, sin corrupción institucional, corrupto siempre habrá, pero sin que haya este nivel de corrupción, y un país que sea capaz de generar la riqueza suficiente y distribuirla justamente para que haya más gente viviendo bien y con mayor igualdad, y más prósperos, también, ¿verdad? y más conocimiento. Rubén, también brevemente, por favor. Políticamente yo creo que ha sido la aparición de Podemos la noticia política, que yo el 26 de mayo estaba Tertuliano en La Tuerca y ya los felicitaba. Desde luego yo admiro mucho la eficiencia y la eficacia, y desde luego han sido brillantes, eficientes y eficaces en la implementación de un plan. No es casualidad, lo decía yo en un artículo recientemente en La Razón, Podemos no es casualidad, es un plan brillantemente ejecutado por gente brillante. Otra cosa es que su proyecto nos lleve al abismo, pero Podemos ha sido eficacia y eficiencia para la conquista de un objetivo que es gobernar. Ese día 26 de mayo yo les felicitaba por los 5 diputados y claramente me lo decían, queremos gobernar. Y a mí eso me da una trascendencia política de politólogos y de gente brillante, eficaces y eficientes. Otra cosa es que, repito, su modelo político, para mí, en mi opinión, es un absoluto y completo desastre. Y pongamos una nota también más alegre, ¿no? Pues yo como monárquico me alegro mucho de que la abdicación se haya producido con tranquilidad, con normalidad, con naturalidad, y ya tengamos un nuevo rey en España, Su Majestad, el rey Felipe VI. ¿Con qué pausa y con qué solemnidad? Solemnidad. Claro, hagamos las cosas bien. El amigo Rubén. Sandra, ¿con qué te quedas este año? Yo con la enorme preocupación que me deja la indefensión a la que hemos sometido a la infanta. Es terrible cómo hemos dejado caer sin defensa alguna a la pobre infanta. Elena es, ¿no? ¿O Cristina? Cristina. Bueno, da igual, no sabemos ahora ya bien cuál de las dos es la lista y la tonta. Sin lugar a dudas, Podemos ha ganado la nueva política, ha llegado la nueva política a España, por fin, y yo creo que Podemos ya ha ganado. Ahora Podemos tiene que ganar unas elecciones, pero da igual, ganar ya ha ganado, porque Podemos ya tiene el lenguaje y el relato político de este país. Todo lo demás circula en torno a ese marco que ha establecido Podemos brillantemente, y coincido contigo, discúlpame. No, disculpa. Politólogos brillantes han hecho un plan brillante que nos lleva a
a un hipotético abismo. El abismo que tenemos, ese lo estamos constatando, viviendo y sufriendo. Lo otro es una hipótesis que tú aventuradamente lanzas, que yo desde luego no comparto, pero que en cualquier caso no está demostrado. Lo que está demostrado es el abismo al que nos han traído hasta ahora los que han gobernado hasta ahora. Ha nacido Podemos y ha envejecido todo lo demás. Les ha evidenciado, les ha dejado viejos, antiguos, desfasados y desde luego ha evidenciado su irresponsabilidad, su incomparecencia política y su inutilidad y catástrofe. Déjame quedarme con una... es que ahora que acabas de decir esto me he acordado de algo que comentamos hace unas semanas sobre algo que has dicho tú, acabas de decir que es que Podemos va a ganar. O sea, no quiero decir que vaya a ganar, sino que ellos van para ganar, o sea, claro, con la intención de ganar. No, pero es diferente. Todos los Ellos partidos tienen... nacen, pues, para... Sí, no, pero La para diferencia es conseguir que en billetes. Izquierda Unida se estaban abrazando por Sí, 6 eurodiputados es cierto, y ellos es estaban cierto, así. es cierto. Solo 5 eurodiputados. Podemos- el ombligo, Podemos ese es el está cambio, precisamente. construyendo Claro, una, cambio, sí. aparte de una ingeniería, de una visión de la ingeniería política que está construyendo un partido de gobierno. La estructura que está construyendo Pablo y Cía ese es el gran cambio para mí. es que están construyendo un partido Es de un partido gobierno que no se porque son conforma. ingenieros La políticos. transversalidad que Lo comentaba. que nadie le va a negar a Podemos Nosotros es tenemos, también queremos ganar y tenemos un Claro. partido de Sí, gobierno, pero- podríamos gobernar. UPyD ha llegado antes de tiempo. Es que Podemos ha No, es que manejado nosotros hemos- magistralmente los tiempos. Nosotros hemos sido los que hemos roto el marco, los que hemos introducido las ideas principales. Y os habéis estancado. No nos creo que hemos ha llegado estancado. tarde, Vamos a ver Podemos. qué es lo que pasa. O sea, es verdad que Podemos ha irrumpido y ha tenido un mejor resultado en las elecciones europeas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Yo Es que eso ese no es el lo, problema. no lo Tú sé. me hablas de Ahora, que- la ruptura del marco del bipartidismo, en los mensajes claves, yo creo que la hemos abierto nosotros. Sí, Luego me es verdad que parece abierta, un poquito. ellos han entrado. Eso no han te lo entrado discuto, rápido. eso no te lo discuto. Creo que UPyD fue una vanguardia de ruptura de Diagnóstico esa tenemos cosa tan completamente hermética que teníamos hasta entonces. Pero UPyD partía con dos hándicaps. El primero es Rosa Díaz y el segundo es que llegó antes de tiempo y no manejó bien los tiempos. Y creo que Podemos, entre otras muchas cosas, maneja espléndidamente Y que los no llega. Y tiempos. los silencios. Quiero decir, y- y los silencios. Claro. Que no El dice todo. legítimo silencio. El legítimo silencio, ya veremos si está legítimo o no. Y, Pues yo creo que UPyD no llegó antes de tiempo. Yo creo que llegó en su tiempo y creo que Podemos ha llegado un poco tarde, porque la crisis económica la estamos padeciendo desde el 2008, cuando irrumpisteis Cuando vosotros. rompimos nosotros no había crisis económica. Empezamos en el 2007, justo se inició a los 6 meses de nacer Sí, nosotros. pero- Sí, con Rosa Pero Díaz, hicimos el con un diagnóstico diputado. de que esto se iba a Trajisteis la primera convertir... crisis económica. Un diputado. No vimos la crisis económica, lo intuíamos, se intuía porque se veía que en España eso no podía aguantarse. Menos Lo que veíamos Zapatero. era la crisis política e institucional del país. O sea, que estaba muerto el PP y el PSOE. El tema es pero que- estaban muertos por dentro. Perdona un momento, el tema es que hay una gran diferencia entre UPyD, que no le quito ningún mérito a UPyD, y Podemos, pues que Podemos ha sabido llegar muchísimo más que vosotros. Sí. No sé, o sea, no te sabría decir yo las razones porque quizá por eso, pero Y ellos se felicitan no. de sus resultados, Que va. elección tras No creo que elección. se hayan felicitado Nosotros estos no nos últimos. conformamos para nada. No lo creo. Ni en estos ni en los anteriores. O sea, para nosotros, o sea, yo por ejemplo me voy a presentar a la comunidad autónoma y quiero ganar. Y porque además creo que tenemos propuestas serias. Joder, no quiero es aquí que la hacer convicción campaña, no con quiero que hacer estás mitin. hablando, yo no- Bueno, pero Ganar. son comisiones De verdad que yo políticos, son comisiones de simpatizo políticos. muchísimo más con tu fuerza política, evidentemente, Sí. que con Podemos. Pero sinceramente, yo lo que veo es quiero ganar. Claro, no vas a decir que no quieres ganar, pero yo veo una falta de proyección en tus palabras, una falta de convicción que no aprecio Hombre, eso es en un Podemos. prejuicio. Podemos, mientras todo el mundo se abrazaba hasta las farolas el día de las elecciones europeas, lloriqueando porque habían rascado un poquito más o un poquito menos. La fiesta de Podemos fue de una energía que no había No, vivido pero yo en años si no es en la este fiesta, país. de es verdad. que no estaban contentos. gente que necesitaba si yo voy eso, precisamente a que no precisamente. estaban Esa contentos. fiesta. Repito, Izquierda Unida lloriqueando, abrazándose al busto de Lenin, y hemos sacado un diputado más. Pero por- Enhorabuena, camaradas, la victoria. Y Podemos estaba con 5 eurodiputados, con una campaña de 0 euros, que ha habido sitios a los que no han podido ni ir a hablar. No, 0 Y diciendo- Pablo Iglesias estaba en la tele todo el No, no, día. perdona, Podemos, Hombre,
Podemos ha hecho una campaña con unos medios que no tienen nada que ver. Ha tenido un acceso a la televisión que vale millones de euros. Chicos, y los demás no han tenido. También al principio, sí. ¿Y cómo es posible? El resto de partidos han tenido mucho más se me acceso está a los acabando el medios que tiempo de la Podemos y sus tertulia. resultados son mucho menores. No, eso no es real. O sea, ha tenido más acceso. Pablo Iglesias estaba todo el día en Pero las ¿cómo me televisiones. explicas que, por ejemplo, Podemos no haya podido ir a Barcelona a dar un mitin? Señores, como me gusta Por favor, eso es un haceros hecho callar de forma muy elegante, no voy a volver a sacar a Cassandra, que si no me dicen que intimido a mis tertulianos. No más lejos de mi intención, en serio. Además os quiero mucho y aprecio mucho que vengáis a este programa para debatir sobre estos temas tan interesantes que hemos tratado hoy. Pero es que hay más temas, más tertulia, más asuntos que tratar en este programa, Tertulia Ciudadana. Muchas gracias a todos. Ramón Marcos, Rubén Herrero de Castro, Terminator, volverás. Volverás. Sandra Despacho, también volverás. Sandra Pérez. Claro que sí. Gracias por venir. Julio, buen estreno. Volverás también. Gracias por haber venido. Y a vosotros, no os vayáis. Cassandra y yo nos apartamos de esta silla, pero viene Eva para hablar de remunicipalización, lo voy a decir bien, remunicipalización, que tiene tela la palabra, así que no os vayáis, amigos, porque enseguida estamos aquí. Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en La Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos. Ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas 914786054.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este pequeño descanso. Como habrán visto últimamente en estos últimos días, pues los vecinos de Madrid tenemos problemas con la recogida de basuras y como habrán visto también se ha vivido una última huelga en los servicios de limpieza y recogida y jardinería de Madrid Río. Bueno, esto no es casualidad, ¿no? Aquí los jardineros y los limpiadores no se ponen de huelga porque sí, porque hayan decidido hacerlo. ¿De qué está ocurriendo? Vamos a hablar hoy, esto no es un debate, vamos a exponer qué es lo que está pasando y qué alternativas hay, pues con los 4 compañeros que tenemos aquí. Empiezo presentándolos. Raquel López, concejala de Izquierda Unida en Madrid. Buenas noches, Raquel. Hola, buenas noches. También nos acompaña Loreto Nebreda, ¿no?, de la Plataforma por la Remunicipalización del Servicio Público y jardinera funcionaria del Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. A mi derecha tengo a Alfredo Turienzo, miembro de la Dirección Sectorial de UGT Madrid y Jardinería. Y finalmente a Javier Blanco de Miguel, jardinero y delegado de CGT. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, como he comenzado diciendo, estas huelgas no son por casualidad, no es que hayan decidido, hacemos huelga porque queremos una subida de sueldo. Aquí hay un problema más que que se refiere a la forma que tiene el Ayuntamiento de Madrid de gestionar los servicios públicos y que los gestiona a través de empresas privadas. Vamos a ver, Raquel, ¿qué es lo que realmente está pasando en el Ayuntamiento? ¿Por qué se escoge a la empresa privada en vez de tener sus propios funcionarios públicos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Partido Popular lleva 25 años privatizando hasta el aire que respiramos y esto es un ejemplo de ello. Hace un año pone en marcha unos contratos integrales que prácticamente, y para que lo entienda todo el mundo, lo que dicen es que el servicio público va a salir subastado al mejor postor, quien me lo haga más barato es quien se lleva el servicio, el de limpieza, jardinería, alumbrado público, semáforos. Y como contraprestación a la empresa le dan la facilidad, le permiten decidir cuántos trabajadores prestan el servicio. ¿Esto qué significa? Que si antes trabajaban 10 barrenderos, pues la empresa, para abaratar el coste, dice, pues ahora que me lo hagan 5. Total, que eso es lo que pasó hace un año con la huelga de barrenderos y jardineros y jardineras de Madrid, que precisamente quisieron echar a 1.100 trabajadores, ahora lo dirán mejor los compañeros, y lo que se encontraron fue la contestación absoluta de los trabajadores que dijeron no solo a no precarizar el servicio, sino a que iban a defender con uñas y dientes sus puestos de trabajo y que también iban a defender los servicios públicos que estamos pagando con los impuestos de los madrileños. Y yo creo que es algo fundamental que lo sepan los madrileños, los vecinos de Madrid, que 2 de cada 4 euros de nuestros impuestos se van a pagar los servicios que están privatizados. Bien, pues si sacamos a las empresas que hacen negocio a costa de nuestros derechos, nos saldrá más barato. Dignificaremos las condiciones de los trabajadores y además mejoraremos significativamente la calidad del servicio. Hay que remunicipalizar. La palabra es complicada, pero yo creo que todo el mundo entiende, desprivatizar Madrid. Ahora iremos y contaremos qué consiste concretamente la palabra remunicipalizar, que me la estoy aprendiendo. Como has dicho, ellos nos van a hablar de lo que ocurrió el año pasado y lo que también está ocurriendo este año, ¿no? Se saca a contrato la gestión de limpieza. Las empresas proponen unas ofertas muchísimo más baratas, que por el hecho de ser más baratas el ayuntamiento les adjudica los servicios, pero estas ofertas, si son más baratas, también será porque tendrán que recortar las empresas de algún lado, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? ¿De dónde salen esos recortes? Pues absolutamente de todos lados. Desde, por ejemplo, la dotación de personal, lógicamente, en los censos de personal está. Aquí, por ejemplo, en el lote 6, que comprende los barrios de Carabanchel, Usera y Villaverde, de Madrid, pues hace 3 años, 4 años, éramos 530, 540 trabajadores y trabajadoras. Ahora no llegamos a 260. ¿El mismo trabajo? No, más. Más porque los contratos integrales, como bien se ha dicho, son integrales y han absorbido el resto de contratas que antes, digamos, se ocupaban de cada cosa en cada lote. Ahora, en nuestro caso, Fomento de Construcciones y Contratas tiene que encargarse de lo que se encargaba antes, más de todos los árboles de alineación, de toda la limpieza del distrito, etcétera, 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 con menos de la mitad del personal. Que no solamente repercute en el personal, entiendo que también en el servicio, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se están bajando las calidades del servicio? No hay más que salir a la calle para ver cómo estaba Madrid hace unos años y cómo está ahora. Un poco diciendo lo que estaba comentando Raquel y el compañero,
con este nuevo modelo de contratación por parte del Ayuntamiento de Madrid, pues el gran problema principal que nosotros vemos es que antes marcaba un número mínimo de trabajadores y ahora no los ha marcado, ¿vale? Entonces, con este nuevo modelo de contratación, a no marcar el mínimo de trabajadores, para mí es darle un cheque en blanco a las empresas para hacer con las plantillas lo que quieran. El caso de la huelga, que es todo conocido, de los jardineros y los barrenderos, en el que al final pues bueno, conseguimos que no hubiese ningún despido. Sí que es cierto que estamos sufriendo un ERTE, pero bueno, no hubo al final ningún despido. Y ahora esto mismo pues lo están sufriendo los compañeros de Madrid Río mucho más agresivo, porque pretenden despedir un 50% de la plantilla. 50% de la plantilla, que tenemos en la mesa ahora mismo 127 compañeros y compañeras que se van a ir a la calle, según la UTE adjudicataria, y estamos viendo cómo están luchando con uñas y dientes por sus puestos de trabajo que nos llegan unos salarios a 800, 900 euros, 1000 como mucho. Y precisamente porque esta UTE, creo que se llama Parques Singulares, si no me equivoco. Así se llama el contrato. La UTE se llama Ragat Nitlux. Que son las dos empresas que la forman. Exacto, hacen UTE, Unión Temporal de Empresas. Que pujaron con un 36% de descuento, de rebaja. Es decir, que si pujaron era porque ellos calcularon que les era rentable, porque aquí nadie se presenta, ninguna empresa en sus cabales se presenta si luego no va a sacar beneficio. Y el beneficio va a ser a costa de los trabajadores. Claro, 24, para la empresa, pero algo tiene que hacer 24 horas después de empezar el contrato, pone en la mesa un ERE de 127 trabajadores. Bueno, pues eso podemos calificar a la empresa de miserable, y más miserable aún el Partido Popular, que ha hecho un pliego a medida de los intereses de las empresas de este país. Y blindado para 10 años. Exacto, 10 años. Esa es la otra película. O sea, que es que no solo hipoteca su gestión, sino la venideras. futura, sea quien sea. Y se supone que esto últimamente está muy de moda, confrontarlos con los franquistas, pero es que caray, es que lo han dejado todo atado y bien atado, o eso pretenden. O eso pretenden. Yo quiero darle la palabra a, perdona Javier que te haya cortado, a Loreto, porque justo cuando estábamos aquí conociéndonos me has dicho, eres una de las pocas funcionarias del ayuntamiento, por suerte, que existen. Yo no entiendo muy bien cómo funciona el servicio de funcionarios, pero aquí hay empresas privadas que tienen trabajadores. ¿Esos trabajadores los ponen las empresas o se van rotando los trabajadores cuando hay una adjudicación a una empresa privada, luego cambia? ¿Cómo funciona? Pues mira, este es el primer año que nosotros creábamos un grupo de trabajadores municipales en diversos parques de Madrid, cada vez menos, porque desde hace muchos años la manera de deteriorar el servicio es no aumentar la plantilla, rebajar los medios, los presupuestos hasta niveles a veces irrisorios. Entonces, hasta ahora seguíamos manteniéndonos en los parques, trabajando con nuestra gestión, nuestros propios presupuestos, nuestros propios encargados. Este año pasado, con la entrada en vigor de estos contratos, fue el primero que la gestión también de los parques y viveros históricos, que son municipales y con personal municipal, la gestión la va a llevar la empresa privada. Con lo cual, pues aparte de, por supuesto, más caro, porque ya hay un intermediario, como en todos los contratos que se lleva un dinero, aquí es que además se está duplicando el servicio. Nosotros estamos ahora mismo, bueno, está conseguido que la Fuente del Berro y la Rosaleda del Parque del Oeste estén privatizadas ya desde el año pasado completamente. Antes había ahí personal municipal. Ahora en el resto de zonas, sí, funcionarios. En el resto de zonas, que el Retiro, por ejemplo, está repartido entre una empresa y trabajadores municipales que llevan una zona del Retiro. Eso pasa, por ejemplo, también en Casa de Campo, ya lleva pasando desde hace muchos años, porque esto, como decía Raquel, es un proceso que lleva mucho tiempo fraguándose. ¿Desde qué ayuntamiento? ¿Ayuntamiento de Anabotella? ¿La privatización? Sí. No, la privatización desde que está aquí es que puso el pie en Madrid. Exactamente, es que hay que valorar que los servicios públicos dan muchísimo dinero a las empresas privadas, entonces ese es el chollo del Partido Popular y eso es lo que estamos viendo en la comunidad con la operación Púnica, que a partir de obras públicas y servicios públicos se dan mordidas y todos esos ahora están en la cárcel. Eso es lo que pasa, cuando tú privatizas todo, abres la puerta de par en par a que se puedan dar pues corruptelas. Eso es evidente, evidente. Te dejo terminar, Loreto, porque yo mi pregunta es qué pasa con vosotros cuando entra una empresa privada. Y creo que es interesante porque si es verdad que oímos lo que pasa con los compañeros de las contratas, que es muy dramático porque está en juego su puesto de trabajo, pero no se conoce tanto cuál es la situación ahora en los parques en los que hay personal municipal.
Porque los parques, en el caso, por ejemplo, de los viveros es curioso. En un vivero no puedes dividir el vivero en dos zonas donde trabaje la empresa y donde trabaje los trabajadores municipales, porque la labor es la producción de planta. Entonces, pues bueno, ¿qué se ha hecho? Se han separado las labores que tiene que realizar la empresa y las labores que tienen que realizar los trabajadores municipales. Con lo cual se da una situación tan absurda como que los trabajadores municipales, hay labores propias nuestras como desbrozar, quitar malas hierbas, trasladar planta, que en un vivero eso es habitual, que no podemos hacer o no debemos hacer porque cobra la empresa por ello. Entonces viene un trabajador de la empresa que la mayoría de las veces cuando viene un compañero que se tiene que hacer cargo de las muchísimas tareas que le encargan mientras estamos nosotros allí, que podríamos hacerlas perfectamente, disponibles para hacerlo. Antes has comentado, perdona Alberto, sí. Raquel, que has dicho, bueno, aquí se está pagando casi doblemente, pero el argumento que utilizan los políticos, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, cuando han querido privatizar la sanidad, es que nos sale más barato privatizar que tener el servicio público. Yo no sé cómo lo veis. Pues eso es mentira, porque cuando hay un intermediario se lleva una parte. Es decir, que si quitas al intermediario de la ecuación, te tiene que salir más barato. De hecho, hay un informe del Tribunal de Cuentas que dice que la limpieza viaria sale un 71% más barato si se gestiona desde lo público. Pero ojo, yo creo que la propuesta de la remunicipalización tiene que ir encaminada a que los servicios públicos tienen un objeto social, no un objeto económico. Evidentemente, cualquier gestión responsable va a ir encaminada a tener unas cuentas equilibradas. Pero yo quiero tener un servicio público de calidad y por eso voy a pagar, y yo quiero tener en unas condiciones dignas a sus trabajadores. Y por eso no puedo admitir que mis trabajadores estén cobrando 800, 900 euros y tengan una situación de precariedad laboral. Es decir, que hay que equilibrar esos dos conceptos, la calidad del servicio con el equilibrio de las cuentas. Y por eso digo que aquí las grandes empresas están haciendo negocio, es un chollo hoy por hoy. Bueno, es que el 80% del presupuesto municipal se va a pagar empresas que están prestando nuestros servicios públicos. Estamos hablando de lo relacionado con el medio ambiente, pero si te vas a los servicios sociales, es que también lo tienen tomado. Es que las escuelas infantiles, hace poco ha ganado la concesión también algunas Florentino Pérez. Florentino Pérez es el alcalde de la ciudad de Madrid, si lo tiene todo. El chollo del ladrillo, pues tendrán que exactamente, tener otro, ¿no? Exactamente. Se les va a acabar el chollo en mayo porque vamos a ganar las elecciones. Bueno, y vamos a sacar de la ecuación a todas estas que hacen negocio a costa de nuestros derechos. Está clarísimo. Vamos. Pues eso es lo que te quería preguntar, porque la remunicipalización, y perdón que me trabe porque me voy a trabar 40 veces al decir la palabra, realmente, bueno, es una idea que puede convencer, pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se aplica en una circunstancia política como la que estamos? Bueno, precisamente por eso han formado la plataforma por la remunicipalización. Es tan sencillo como vamos a ver. Esto es un sistema capitalista, ¿no? Bien, en un sistema capitalista, una empresa, un particular, firma un contrato y se compromete a cumplirlo. Es tan fácil como que no los pueden cumplir. O sea, es imposible que los pliegos de condiciones, Raquel, que se han firmado, aún así que no vienen con dotaciones de personal, que no les exigen ni que tengan un camión, ni 20, ni 30, ni tengan maquinaria, nada, nada. No les exigen a priori que tengan nada. O sea, las empresas tienen libertad absoluta para hacer el servicio como las dé la gana. Bueno, eso a priori no es ni malo ni bueno, a priori. ¿El problema cuál es? Pues que no cumplen, que no pueden cumplir los pliegos de condiciones. Entonces, la vía para remunicipalizar y la vía para expulsar a las empresas de Madrid es exigirles que cumplan lo que han firmado. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy básico. En los pliegos de condiciones de jardinería se exige 6 escardas anuales. Una escarda es deservar, es quitar la hierba, mala hierba que sale en los macizos, en los paseos, allá donde no deba. No se hace ni una, o se hace una o 2 al año. ¿Eso no se controla? Hay planes de abonado que no se hacen. Hay planes de control fitosanitario que no se hacen.
Pero no hay Ahora, un seguimiento por parte del ayuntamiento, por parte de la empresa. Teóricamente. Ahí entran sus famosos, pero sí, sus famosos controles de calidad. Los controles de calidad, pero que se están escudando siempre que existen controles de calidad y que con eso están sancionando, y que con eso sancionan a las empresas si no cumplen. Pero que si están sancionando todos los meses con una burrada de dinero porque no cumplen con los servicios de calidad, porque no hay gente suficiente para mantener los parques y jardines y la limpieza de las calles de Madrid, pues evidentemente el famoso contrato integral que nos ha vendido el Partido Popular pues no está funcionando, porque es que está sancionando todo. Es una libre albedrío, ¿no? Yo te adjudico el contrato, o sea, pero luego aquí nadie controla nada. Lo ha dicho Raquel antes, los contratos se han diseñado. Se han diseñado para las empresas, no es al revés. No es que el ayuntamiento haya diseñado unos contratos para ejercitar un servicio público para que el ciudadano esté satisfecho, esté atendido y esté como Dios manda. No, es justamente al revés. El proceso es justamente el inverso. A ver cómo hacemos esto para que yo me lo lleve crudo. Y además incluso las multas que les ponen las compensan con la no plantilla que contratan, o sea, con todas las nóminas que se ahorran, compensan hasta esas multas que les van poniendo, pero que son la demostración palpable de eso mismo, de que no cumplen. Vamos o sea, a acordarnos hasta allí les interesa. Perdona. Sí, perdona. Vamos a acordarnos de los fallecimientos que ha habido este año en Madrid por caídas de árboles. Sí. Y la cantidad, decenas de árboles que se han caído por todo Madrid. ¿Y eso qué explicación tiene? Porque no ha habido, nadie sabe darlo. climatológicamente, no ha sido un año especialmente... Con el ERTE, a partir del ERTE del año pasado, ¿Del ERTE de qué empresa? del ERTE de limpieza y de jardinería, que tuvo la huelga, acabó con un ERTE. Esto significa que durante 45 días los barrenderos y los jardineros se van a su casa y no están trabajando. Y esto significa que al día en la Ciudad de Madrid hay 228 jardineros menos al día. Bueno, y que se han encargado también todo el equipo de jardineros que se estaban encargando de la poda del arbolado viario. Es que tenemos 2 millones de árboles en la Ciudad de Madrid. Si tenemos menos trabajadores, el servicio público se resiente. Si al año tenemos 1.500 barrenderos menos, las calles están en un estado lamentable, como de hecho están. Sin embargo, cada vez, por mucho que las multas son millonarias, cada mes son menos dinero. O sea, a la empresa siempre le es más rentable que le multen a tener a los trabajadores a cumplir. Exactamente. Entonces, cuando decías, ¿cómo vamos a remunicipalizar? Evidentemente, el Partido Popular sabe que hay posibilidad de que salgan del Gobierno, entonces ha hecho unos contratos blindados a 8 más 2 años de prórroga. Es decir, que estas empresas estarían durante 10 años, aunque el Gobierno cambiase. Como revertir esta situación costaría muchísimo dinero y el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda que no solo nos va a hipotecar a nosotros, sino a la siguiente generación. La única solución sería crear un cuerpo de funcionarios, los funcionarios ya están, sino agruparles y mandatarles para inflarles a inspecciones y que cumpliesen con el pliego de condiciones. Hacerles la vida imposible hasta que realmente ellos mismos abandonen, porque les vamos a hacer la vida imposible, porque tienen que cumplir el pliego de condiciones. Es que no es la vida imposible, es que cumplan lo que han firmado como todos. Exacto. Tú Pero vas como al no lo pueden banco, cumplir porque firmas una hipoteca, han no firmado la carta a cumples, los te echan de Reyes. tu casa. ¿No? Bueno, la última pregunta, y perdona Javier porque me están diciendo que tenemos que cortar, que nos vamos a la siguiente entrevista. Raquel, se aprueban este viernes presumiblemente en el Pleno del Ayuntamiento, ¿no?, los presupuestos para el año que viene. Sí. ¿Cuál es el paso de Izquierda Unida? Porque creo que habéis presentado hasta 60 alegaciones, 60 recursos. Bueno, nosotros siempre hacemos enmienda a la totalidad porque son presupuestos que entendemos que atienden a otras necesidades que no tienen nada que ver con la situación de emergencia social que hoy viven los madrileños y los trabajadores de Madrid. Y aprovecho para decir que el viernes también llevamos una proposición para exigirle al Ayuntamiento que ni un solo trabajador de Madrid Río se vaya a la calle, porque es el principal responsable. Si hay un ERE ahora del 52% de la plantilla de Madrid Río es porque el Ayuntamiento, porque el Partido Popular ha hecho un pliego de condiciones a medida de los intereses de otros, de las empresas, no de los trabajadores ni de los servicios públicos. Bueno, pues habrá que conocer cuál es la repercusión, ¿no?, la respuesta del Ayuntamiento. Va a ser que no, pero vamos a pelear en la calle y vamos Hay a que ganarlo. pelearlo, exacto, como lo estáis haciendo, pelearlo en la calle. Bueno, ahora unos minutitos de publicidad y enseguida, muy brevemente, volvemos con mi compañero Adrián, que va a entrevistar a Francisco Pérez Caballero, autor del libro Dossier Negro. En nada, enseguida. Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad.
Pero además, en la estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos, ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante, la estación de los Porches, en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas 914786054. Y estamos ya de vuelta aquí en la tertulia para encarar la última parte de esta última tertulia del año. Con el libro nos acompaña ya su autor, Francisco Pérez Caballero. Muy buenas noches. Buenas noches. Dossier Negro, una recopilación de los crímenes que más le han sobrecogido. ¿Qué tiene que tener un crimen para que, bueno, a usted le sobrecoja? Pues yo creo que lo que tiene que tener para que nos sobrecoja a cualquiera, ¿no? Ser especialmente llamativo, violento, que tenga detrás un trasfondo que nos revele algo, porque a mí lo que me interesa del crimen es que nos revele algo del ser humano, ¿no? Y bueno, yo creo que el valor que tiene el acercarse a todas estas historias es que siempre uno consigue aprender algo. No es un libro exactamente de documentación, de contar la historia tal como la conocemos, sino que todos los crímenes que aquí encontramos y que podemos leer, has estado en su lugar, has hablado con la gente y la investigación la has llevado tú. Claro, hombre, yo creo que ese es el valor que tiene el libro. Es muy difícil en los tiempos que corren que permitan a un periodista ir a los lugares de los hechos, hablar con las personas afectadas, los familiares, incluso con algunos de los asesinos, estar muy cerca, por ejemplo, del asesino de La Baraja. Y yo creo que eso puede atrapar al lector. Una manera de engañar al reportero es de correr. ¿no? ¿Cómo es estar tan cerca, por ejemplo, del asesino de La Baraja? Pues aterrador. A mí, desde luego, yo siempre lo cuento, tuve una experiencia en los juzgados que, bueno, me coloqué en un lugar juzgado y justo cuando subían al asesino de La Baraja, pues me lo encontré cara a cara, ¿no? Iba escoltado, lógicamente, pero esa mirada, ese hombre que tú sabes que está implicado en una serie de crímenes absolutamente aleatorios, fríos y pues sangre, ¿no? Y hace que nos preguntemos qué nos diferencia de un asesino como él, ¿no? ¿Qué hace que una persona absolutamente normal, una persona que podríamos estar... Eso te lo iba a preguntar justo ahora, pero es que decías que sentías miedo de tenerle cerca, pero a veces el propio asesino también siente miedo de él mismo. Hombre, por supuesto. Yo creo que hay una parte de nosotros mismos
que tiende a lo oscuro, ¿no? Lo que pasa es que lo conseguimos dominar. El asesino esa parte la tiene a flor de piel, pero no deja de ser un ser humano. Y efectivamente hay cosas que le asustan, hay cosas que le dan miedo. Y a veces se asusta él mismo. De hecho, el asesino de La Baraja decía que el único momento en el que recuerda haber sentido miedo es una vez en el metro de Madrid, sentado y diciendo, hay que ver lo cerca que puede estar uno de un asesino y no darse cuenta, ¿no? Claro, el asesino era él, pero aún así le daba un escalofrío decir, esta gente no sabe que yo estoy aquí y que si quisiera podría matarlo. Que nos lo podemos cruzar en cualquier momento. Y por ejemplo, al asesino de La Baraja, ¿qué lo llevó a convertirse en un depredador humano? ¿De repente se le despierta un chip en su mente? ¿O? Es una gran pregunta. Bueno, yo creo que un hastío, tenía unas expectativas en la vida y no se cumplieron. Desde su adolescencia pues estaba sufriendo quizá el acoso de los compañeros, que no lo trataban como él creía que debía ser tratado. Luego tuvo una mala experiencia en el ejército, terminó esa experiencia pues quitando chapapote en las playas de Galicia, y claro, él no se había alistado para eso, él quería una especie de superhéroe, y quiso demostrarle a la sociedad que él podía hacer algo muy grande. Desde mi punto de vista, el crimen es algo pequeño, el crimen nos hace absolutamente ridículos, ¿no? Pero así, ¿no? Dice que el cometer un crimen pues es hazaña, y él lo pensó y bueno, sembró Madrid de cadáveres. Hay crímenes también que podemos leer en el libro, por ejemplo, el asesino de Cádiz. En este caso, una filia hacia un que le lleva a descuartizar, pero me comentabas antes que el descuartizador tiene dos motivos. Sí, normalmente el descuartizamiento sirve para deshacerse del cadáver. Esto lo usa la mafia, lo utiliza mucho el asesino profesional, porque es algo muy difícil de hacer, muy duro, y lógicamente cuando en un crimen común, como el del descuartizador de Cádiz, hay un descuartizamiento, pues los especialistas tienden a pensar que hay algo más. Hay algo de índole normalmente sexual. Entonces, claro, se lo preguntan a este descuartizador de Cádiz, y él es el único momento que un poco lo porque él amigo era el que llegó con él y él no quiso. Dices que pierden los nervios porque relata en todo momento con mucha frialdad los hechos. Terrorífica. Yo lo cuento en el libro. Yo tengo cuenta ante el juzgado cómo mata a su amigo, cómo lo descuartiza. Es algo realmente escalofriante, sobre todo por esa facilidad, ¿no? con el que lo relata. Y él pierde los nervios justo en ese momento, ¿no? En el que empiezan a hablar de cuáles son los verdaderos motivos. Porque él finge que hay un secuestro, intenta conseguir un dinero, de hecho por eso lo detienen, pero finalmente nadie entiende por qué ha matado a su mejor amigo. Bueno, parece que lo estaba abandonando, parece que su amigo estaba buscando otras amistades, él no lo pudo tolerar y ese fue el fin último del crimen. Habíamos hablado antes habíamos hecho una pincelada sobre la parte oscura del alma de una persona, que es lo que le puede llegar a facilitar convertirse en un asesino. La pregunta Pero que todos teníamos esta parte. Todos, no lo podemos negar, todos tenemos una parte negativa que tratamos de esconder, que la sociedad pues trata de minimizar, y eso es positivo, lógicamente, ¿no? Pero hay personas que no tienen esos límites porque no se han socializado bien, porque tienen algún problema especial, porque sufren una psicopatía, y esto les lleva a hacer lo que a ellos les apetece, hacen lo que a ellos les viene bien, y no les importa que eso le haga daño a otro semejante. Y de hecho hay asesinos que disfrutan y tienen ese placer a la hora de matar. Yo siempre digo que, bueno, acercarnos a esto que nos da miedo, porque claro, el crimen nos da miedo y los criminales brutales nos dan miedo, nos hacen más fuertes. Es decir, el saber que otros asesinos han hecho pues, barbaridades como esta del descuartizador de Cádiz, pues nos hacen ser mucho más precavidos y ver que el asesino no se diferencia tanto de nosotros, que no lo podemos distinguir a simple vista en el metro, por ejemplo, o paseando por la calle, y que tenemos que estar atentos a otros detalles. Por ahí las diferencias no son muchas, entonces aparentemente... Yo siempre digo que el asesino es un monstruo bajo la piel, es decir, no lo vamos a ver mirándolo a la cara. Decías que sirve para protegernos. Yo he estado leyendo, y es una de las frases que decías en relación al libro, ¿no? Que conocer sirve para protegernos, también para dar más ideas, ¿o no? No lo creo. Yo creo que el que quiere matar ya tiene suficientes ideas. El que quiere matar a su mujer no va a inspirarse en otro asesino que ha matado a su mujer. Sin embargo, a esa mujer sí le puede venir muy bien saber que hay otras personas que, después de dar determinados pasos, acaba matando a la mujer, ¿no? Yo pienso que la información siempre es positiva, siempre es buena. Donde tenemos que poner el punto es cómo tratamos esa información. Todos tenemos una parte oscura que la podemos sacar por ahí, podríamos llegar a pensar que todos podíamos convertirnos en criminales o en asesinos. Te voy a hacer una pregunta que sé que no te la han hecho, pero que te gustaría que te la hiciesen. Me da un poco quizás de reparo, pero ¿podías tú convertirte en un asesino, Francisco? Mira, yo quiero decir que creo que cualquier persona en unas condiciones determinadas podría llegar a matar a otro.
Claro, si miramos desde el bien, yo siempre digo que los buenos somos más, las razones pueden ser pues para defender a tu familia, por ejemplo. Yo creo que todos podríamos matar para defender la propia vida, para defender un ideal, ¿no? Eso es un crimen, es un asesinato, puede ser un homicidio. Ahora, yo creo que verdaderamente convertirnos en un asesino en serie, por ejemplo, o en un verdadero psicópata, o cometer un crimen de estos horrendos con descuartizamiento, pues no está al alcance de cualquiera, por fortuna. Ahora, hay que tener claro que sí que hay personas que pueden llegar a hacer esto, por puro egoísmo, por puro placer, y tenemos que estar prevenidos. Y tenemos que estar prevenidos. Claro, es una forma de poner a salvo también al lector. Desarrollas parte de tu profesión en Cuarto Milenio, y me gustaría preguntarte sobre esos límites o ese coqueteo de lo paranormal con lo criminal. ¿Hay barreras o a veces incluso se entremezclan las dos vertientes? Bueno, si te fijas, todo misterio, o casi todos los grandes misterios, tienen detrás un crimen. Yo creo que hay una línea muy delgada que separa el crimen horrendo de lo que puede haber más allá, ¿no? Ahí creo que cada uno tenemos nuestra propia opinión, pero yo creo que debemos estar abiertos. Yo, por ejemplo, no creo en la evidencia. Creo que no hay personas 24 horas conectadas con esa otra realidad y que nos pueden decir lo que está pasando, traer datos, hablar con los muertos. Y sin embargo, sí que he encontrado a lo largo de mi carrera algunos casos, pocos, en los que hay una intervención de personas que aportan datos y no sabemos de dónde los sacan. Hay personas que van a determinados lugares y extraen información y no sabemos cómo lo hacen. Hay asesinos que se entregan porque dicen que el fantasma de su víctima les ha obligado a hacerlo. Entonces, bueno, naturalmente el lector tiene que sacar sus propias conclusiones, pero aquí hay un capítulo entero dedicado a crímenes con fantasma. A crímenes con fantasmas. Toda la vida se ha dicho que el miedo hay que tenerlo de los vivos, porque los muertos están muertos, pero claro, ¿qué son más peligrosos, los fantasmas o los criminales en ciertas ocasiones? Bueno, sin duda los criminales. Lo que pasa es que no debemos descartar la presencia de los fantasmas, porque los fantasmas existen. La diferencia entre unos y otros es que hay quien piensa que los fantasmas forman parte de nosotros, salen de nuestra cabeza, y hay otros que dicen que los fantasmas están fuera y que pueden ser energías remanentes o vayamos a saber qué, ¿no? En cualquier caso, afectan, y por supuesto en el mundo del crimen, el fantasma de una víctima puede llegar a ser absolutamente terrorífico para un asesino, si este asesino no es un psicópata y un asesino frío, ¿no? Si tiene remordimiento, si tiene conciencia. Eso te quería preguntar, porque en el libro recoges también un caso interesante de un asesino que se cruza a media África porque ve el fantasma de su víctima en un principio, ¿no? Pero también podríamos pensar, ¿le golpea la conciencia? Claro, en cualquier caso, no hay que descartarlo, por supuesto, de todos los expertos con los que he hablado, me han hablado siempre de la fuerza de la conciencia, ¿no? Pero en el caso de un asesino frío que lleva tiempo matando, que le ha salido todo bien, que se ha ido a África y tiene un dinero, vive muy bien, que de repente lo deje todo. Digamos que en un primer momento no tendríamos que pensar que tiene esa necesidad de contarlo. Claro que no, claro que no. Y bueno, la conciencia ha estado ahí, ¿no? Pasa un tiempo, pasan muchos meses y él le va muy bien la vida y de repente siente la necesidad de entregarse. Recorre media África y se entrega en España. ¿Por qué lo hace? Él dice, su propio testimonio, que se le aparece su amigo al que ha matado, por razones pues bueno, de la propia mafia en la que estaban los dos, y claro, que le obliga, que le hace tener un accidente de tráfico y que amenaza con matarlo. Y llega un momento que él dice, bueno, yo prefiero entregarme, que encuentren tu cuerpo, porque él lo que le pide es que encuentren el cuerpo donde está y le den digna sepultura para que él pueda ascender a los cielos. Y finalmente es ¿no? la opción que hace. Bueno, él vende todas sus propiedades, viene a España y la idea que tenía era desenterrar el cuerpo y enterrarlo él mismo, pero no lo logra, le interceptan y él confiesa todo y prefiere ir a la cárcel que volver a su vida de placer. Brevemente, en el caso de Rosita Fernández también se entremezcla el exorcismo de Almansa, ¿se entremezcla lo paranormal con lo criminal? Fíjate, ese es un Claro, tema, ahí tenemos el exorcismo, el más allá delicado. Y el crimen. Claro, porque son... mira, en el crimen muchas veces lo que sucede es que se hace una mezcolanza de distintas cosas. En este caso en concreto hay una mujer que ella cree que tiene el poder de echar al demonio y empieza a verlo por todas partes, hasta que lo ve dentro de su propia hija pequeña y le hace un exorcismo que realmente no es tal, es una brutalidad, intenta extraerle el demonio con sus propias manos, ¿no? Y es lo que pasa con cualquier otro tema, cuando alguien que no sabe de lo que está hablando, pues se atreve a hacer cosas terribles, ¿no? Como estas. El tema del exorcismo está hoy sobre la mesa, en la más reciente actualidad, y bueno, pues cada uno puede tener sus propias conclusiones. Sabemos que hay una serie de ritos oficiales y hay otros ritos que la gente se inventa y que coge pues, cosas de aquí y de allá y a veces terminan en crímenes horribles, ¿no? Desde luego que mucho tenemos que leer.
como has dicho, conociendo esto podemos afrontarlo mejor, una forma de prevención y bueno, pues mantenernos a salvo de los crímenes. Ahí tenemos muchísimos para leer. Francisco Pérez Caballero, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí presentando el libro y una buena lectura para estas Navidades. Un placer, muchas gracias. Y ustedes, ya lo saben, es el último programa esta noche de la tertulia, porque el próximo miércoles es Nochebuena, pero después de Reyes volvemos, eso sí, durante las vacaciones podrán ver algunas de las entrevistas de los libros y de los mejores programas. Felices fiestas y hasta la vuelta.